de que hablo conduce a las minas de Moría, dijo Gandalf. Solo Gimli alzó la cabeza, con un fuego de brasas en la mirada. Todos los demás sintieron miedo de pronto. Aun para los hobbits era una leyenda que evocaba un oscuro terror. El camino puede llevar a Moría, pero ¿cómo podríamos saber si no sacará de Moría? Dijo Aragorn, sombrío. Es un nombre de malos augurios, dijo Boromir. Y no veo la necesidad de ir allí. Si no podemos cruzar las montañas, viajemos hacia el sur hasta el paso de Rowan donde los hombres son amigos de mi pueblo, tomando el camino que yo seguí hasta aquí. O podemos ir todavía más lejos y cruzar el Isen hasta Playa Larga y Levenin y así llegar a Gondor desde las regiones cercanas al mar. Las cosas han cambiado desde que viniste al norte, Boromir, replicó Gandalf. No oíste lo que dije de Saruman. Quizá tengamos que arreglar cuentas antes que esto haya terminado. Pero el anillo no ha de acercarse a Isengard, si podemos impedirlo. El paso de Rowan está cerrado para nosotros mientras vayamos con el portador. En cuanto al camino más largo, no tenemos tiempo. Un viaje semejante podría llevarnos un alío y tendríamos que pasar por muchas tierras desiertas donde no encontraríamos ningún refugio. Y no estaríamos seguros. Los ojos vigilantes de Saruman y el enemigo están puestos en esas tierras. Cuando viniste al norte, Boromir, no eras a los ojos del enemigo más que un viajero extraviado del sur y asunto de poca monta para él. No pensaba en otra cosa que en perseguir el anillo. Pero ahora volverías como miembro de la Compañía del Anillo y estarías en peligro mientras permanecieses con nosotros. El peligro aumentaría con cada legua que hiciésemos hacia el sur bajo el cielo desnudo. Desde que intentamos cruzar el paso, nuestra situación se ha hecho aún más difícil, temo. Veo pocas esperanzas, si no nos perdemos de vista durante un tiempo y cubrimos nuestras huellas. Por lo tanto aconsejo que no vayamos por encima de las montañas, ni rodeándolas, sino por debajo. De cualquier modo es una ruta que el enemigo no esperará que tomemos. No sabemos lo que él espera, dijo Boromir. Quizá vigile todas las rutas, las probables y las improbables. En ese caso entrar en Moria sería meterse en una trampa, apenas mejor que ir a golpear las puertas de la Torre Oscura. El nombre de Moria es tétrico. Hablas de lo que no sabes, cuando comparas a Moria con la fortaleza de Sauron, respondió Gandalf. De todos nosotros yo he sido el único que he estado alguna vez en los calabozos del Señor Oscuro y esto solo en la morada de Dol Guldur, más antigua y menos importante. Quienes cruzan las puertas de Baradur no vuelven nunca. Pero yo no os llevaría a Moria si no hubiese ninguna esperanza de salir. Si hay orcos allí, lo pasaremos mal, es cierto. Pero la mayoría de los orcos de las montañas nubladas fueron diseminados o destruidos en la batalla de los 5 ejércitos. Las águilas informan que los orcos están viniendo otra vez desde lejos, pero hay esperanzas de que Moria esté todavía libre. Hasta es posible que haya enanos allí y que en alguna sala subterránea construida en otro tiempo encontremos a Balin, hijo de Funding. De cualquier modo, la necesidad nos dicta este camino. Iré contigo, Gandalf, dijo Gimli. Iré contigo y exploraré las salas de Durin, cualquiera sea el riesgo, si encuentras las puertas que están cerradas. Bien, Gimli, dijo Gandalf. Tú me alientas. Buscaremos juntos las puertas ocultas y las cruzaremos. En las ruinas de los enanos, una cabeza de enano se confundirá menos que un elfo, o un hombre o un hobbit. No será la primera vez que entro en Moria. Busqué allí mucho tiempo a Thrain, hijo de Drow, después que desapareció. Estuve en Moria y salí con vida. Yo también crucé una vez la puerta del arroyo sombrío, dijo Aragorn serenamente. Pero aunque salí como tú, guardo un recuerdo siniestro. No deseo entrar en Moria una segunda vez. Y yo ni siquiera una vez, dijo Pippin. Yo tampoco, murmuró Sam. Claro que no, dijo Gandalf. ¿Quién lo desearía? Pero la pregunta es, ¿quién me seguirá, si os guío hasta allí? Yo, dijo Gimli con vehemencia. Yo, masculló Aragorn. Tú me seguiste casi hasta el desastre en la nieve y no te quejaste ni una vez. Yo te seguiré ahora, si esta última advertencia no te conmueve. No pienso ahora en el anillo ni en ninguno de nosotros, Gandalf, sino en ti. Y te digo, si cruzas las puertas de Moria, cuidado. Yo no iré, dijo Boromir, a menos que todos voten contra mí. ¿Qué dicen Legolas y la gente pequeña? Tendríamos que oír, me parece, la opinión del portador del anillo. Yo no deseo ir a Moria, dijo Legolas. Los hobbits no dijeron nada. Sam miró a Frodo. Al fin Frodo habló. No deseo ir, dijo, pero tampoco quiero rechazar el consejo de Gandalf. Ruego que no se vote hasta que lo hayamos pensado bien. Apoyaremos a Gandalf más fácilmente a la luz de la mañana que en esta fría oscuridad. Como aúlla el viento. Con estas palabras todos se sumieron en una silenciosa reflexión.
El viento silbaba entre las rocas y los árboles y había aullidos y lamentos en los vacíos ámbitos de la noche. De pronto Aragorn se incorporó de un salto. «Como aúlla el viento», exclamó. «Aúlla con voz de lobo. Los wargos han pasado al este de las montañas. Es necesario entonces esperar a que amanezca», dijo Gandalf. «Como dije antes, la caza ha empezado. Aunque vivamos para ver el alba, ¿quién querrá ahora viajar al sur de noche con los lobos salvajes pisándonos los talones?» «¿A qué distancia está Moría?», preguntó Boromir. «Hay una puerta al sudoeste de Caradhras, a unas 15 millas a vuelo de cuervo y a unas 20 a paso de lobo», respondió Gandalf con aire sombrío. «Partamos entonces con las primeras luces, si podemos», dijo Boromir. «El lobo que se oye es peor que el orco que se teme». «Cierto», dijo Aragorn, soltando la espada en la vaina. «Pero donde el wargo aúlla, el orco ronda». «Lamento no haber seguido el consejo de Elrond», le murmuró Pippin a Sam. «Al fin y al cabo sirvo de muy poco. No hay bastante en mí de la raza de Bandobras, el toro bramador, esos aullidos me hielan la sangre. No recuerdo haberme sentido nunca tan desdichado». «El corazón se me ha caído a los pies, señor Pippin», dijo Sam. «Pero todavía no nos han devorado y tenemos aquí alguna gente fuerte. No sé qué le estará reservado al viejo Gandalf, pero apostaría que no es la barriga de un lobo». Para defenderse durante la noche, la compañía subió a la loma que los había abrigado hasta entonces. Allá arriba en la cima había un grupo de viejos árboles retorcidos y alrededor un círculo incompleto de grandes piedras. Encendieron un fuego en medio de las piedras, pues no había esperanza de que la oscuridad y el silencio los ocultaran a las manadas de lobos cazadores. Se sentaron alrededor del fuego y aquellos que no estaban de guardia cayeron en un sueño intranquilo. El pobre Bill, el pony, temblaba y transpiraba. El aullido de los lobos se oía ahora todo alrededor, a veces cerca y a veces lejos. En la oscuridad de la noche alcanzaban a verse muchos ojos brillantes que se asomaban al borde de la loma. Algunos se adelantaban casi hasta el círculo de piedras. En una brecha del círculo pudo verse una oscura forma lobuna, que los miraba. De pronto estalló en un aullido estremecedor, como si fuera un capitán incitando a la manada al asalto. Gandalf se incorporó y dio un paso adelante, alzando la vara. «Escucha, bestia de Sauron», gritó. «Soy Gandalf. Huye, si das algún valor a tu horrible pellejo. Te secaré del hocico a la cola, si entras en este círculo». El lobo gruñó y dio un gran salto hacia adelante. En ese momento se oyó un chasquido seco. Legolas había soltado el arco. Un grito espantoso se alzó en la noche y la sombra que saltaba cayó pesadamente al suelo, la flecha élfica le había atravesado la garganta. Los ojos vigilantes se apagaron. Gandalf y Aragorn se adelantaron unos pasos, pero la loma estaba desierta, la manada había huido. El silencio invadió la oscuridad de alrededor, el viento suspiraba y no traía ningún grito. La noche terminaba y la luna menguante se ponía en el oeste, brillando de cuando en cuando entre las nubes que comenzaban a abrirse. Frodo despertó bruscamente. De improviso, una tempestad de aullidos feroces y amenazadores estalló alrededor del campamento. Una hueste de guargos se había acercado en silencio y ahora atacaban desde todos los lados a la vez. «Rápido, echad combustible al fuego», gritó Gandalf a los hobbits. «Desenvainad y poneos espalda contra espalda». A la luz de la leña nueva que se inflama a bayardía, Frodo vio muchas sombras grises que entraban saltando en el círculo de piedras. Otras y otras venían detrás. Aragorn lanzó una estocada y le atravesó la garganta a un lobo enorme, uno de los jefes. Golpeando de costado, Boromir le cortó la cabeza a otro. Gimli estaba de pie junto a ellos, las piernas separadas, esgrimiendo su hacha de enano. El arco de Legolas cantaba. A la luz oscilante del fuego pareció que Gandalf crecía de súbito, una gran forma amenazadora que se elevaba como el monumento de piedra de algún rey antiguo en la cima de una colina. Inclinándose como una nube, tomó una rama y fue al encuentro de los lobos. Las bestias retrocedieron. Gandalf arrojó al aire la tilla meante. La madera se inflamó con un resplandor blanco, como un relámpago en la noche, y la voz del mago rodó como el trueno. «Nauran edreit aman. Naurdan y Engaurhod». Hubo un estruendo y un crujido y el árbol que se alzaba sobre él estalló en una floración de llamas enceguecedoras. El fuego saltó de una copa a otra. Una luz resplandeciente coronó toda la colina. Las espadas y cuchillos de los defensores brillaron y refulgieron. La última flecha de Legolas se inflamó en pleno vuelo, y ardiendo se clavó en el corazón de un gran jefe lobo. Todos los otros escaparon.
El fuego se extinguió lentamente hasta que solo quedó un movimiento de cenizas y chispas y una humareda acre subió en volutas de los muñones quemados de los árboles, envolviendo oscuramente la loma mientras las primeras luces del alba aparecían pálidas en el cielo. Los lobos habían sido vencidos y no volverían. ¿Qué le dije, señor Pippin? Comentó Sam envainando la espada. Los lobos no pudieron con él. Fue de veras una sorpresa. Casi se me chamuscan los cabellos. Entrada la mañana no se vio ninguna señal de los lobos, ni se encontró ningún cadáver. Las únicas huellas del combate de la noche eran los árboles carbonizados y las flechas de Legolas en la cima de la loma. Todas estaban intactas excepto una que no tenía punta. Tal como me lo temía, dijo Gandalf. Estos no eran lobos comunes que buscan alimento en el desierto. Comamos enseguida y partamos. Ese día el tiempo cambió otra vez, casi como si obedeciese a algún poder que ya no podía servirse de la nieve, desde que ellos se habían retirado del paso, un poder que ahora deseaba tener una luz clara, de manera que todo aquello que se moviese en el desierto pudiera ser visto desde muy lejos. El viento había estado cambiando durante la noche del norte al noroeste y ahora ya no soplaba. Las nubes desaparecieron en el sur descubriendo un cielo alto y azul. Estaban en la falda de la loma, listos para partir, cuando un sol pálido iluminó las cimas de los montes. Tenemos que llegar a las puertas antes que oscurezca, dijo Gandalf, o temo que no lleguemos nunca. No están lejos, pero corremos el riesgo de que nuestro camino sea demasiado sinuoso, pues aquí Aragorn no nos puede guiar. Conoce poco el país y yo estuve solo una vez al pie de los muros occidentales de Moria y eso fue hace tiempo. Señaló el lejano sudeste donde los flancos de las montañas caían a pique en hondonadas sombrías. Es allá, continuó. En la distancia alcanzaba a verse una línea de riscos desnudos y en medio, más alta que el resto, una gran pared gris. Cuando dejamos el paso os llevé hacia el sur y no de vuelta a nuestro punto de partida como alguno de vosotros habrá notado. Era mejor así, pues ahora tenemos varias millas menos que recorrer y hay que darse prisa. Vamos. No sé qué esperar, dijo Boromir ceñudamente, que Gandalf encuentre lo que busca, o que llegando a los riscos descubramos que las puertas han desaparecido para siempre. Todas las posibilidades parecen malas, y que quedemos atrapados entre los lobos y el muro es quizá la posibilidad mayor. En marcha. Gimli caminaba ahora delante junto al mago, tan ansioso estaba de llegar a Moria. Juntos guiaron a los otros de vuelta hacia las montañas. El único camino antiguo que llevaba a Moria desde el oeste seguía el curso de un río, el Siranan, que corría desde los riscos, no muy lejos de donde habían estado las puertas. Pero pareció que Gandalf había errado el camino, o que la región había cambiado en los últimos años, pues el río no estaba donde esperaba encontrarlo, a unas pocas millas al sur de la pared. Era casi mediodía y la compañía iba aún de un lado a otro, ayudándose a veces con manos y pies, por un terreno desolado de piedras rojas. No se veía ningún brillo de agua, ni se oía el menor ruido. Todo era desierto y seco. No había allí aparentemente criaturas vivas y ningún pájaro cruzaba el aire. Nadie quería pensar que podía traerles la noche, si los alcanzaba en aquellas regiones perdidas. De pronto Gimli, que se había adelantado, les gritó que se acercaran. Se había subido a una pequeña loma y apuntaba a la derecha. Se apresuraron y vieron allí abajo un cauce estrecho y profundo. Estaba vacío y silencioso y entre las piedras del lecho, pardas y manchadas de rojo, corría apenas un hilo de agua. Junto al borde más cercano había un sendero ruinoso que serpeaba entre las paredes derruidas y las piedras de una antigua carretera. Ah, aquí estamos al fin, dijo Gandalf. Es aquí donde corría el río, el Siranan, el río de la puerta como solían llamarlo. No puedo imaginar qué le pasó al agua, antes era rápida y ruidosa. Vamos. Tenemos que darnos prisa. Estamos retrasados. Todos estaban cansados y tenían los pies doloridos, pero siguieron tercamente por aquella senda sinuosa y áspera durante muchas millas. El sol comenzó a descender. Luego de un breve descanso y una rápida comida, continuaron la marcha. Las montarías parecían observarlos de mala manera, pero el sendero corría por una profunda hondonada y solo veían las estribaciones más altas y los picos lejanos del este. Al fin llegaron a una vuelta brusca del sendero. Habían estado marchando hacia el sur entre el borde del canal y una pendiente abrupta a la izquierda, pero ahora el sendero corría de nuevo hacia el este. Casi enseguida vieron ante ellos un risco bajo, de unas 5 brazas de alto, que terminaba en un borde mellado y roto. Un hilo de agua bajaba del risco, goteando a lo largo de una grieta que parecía haber sido cavada por un salto de agua, en otro tiempo caudaloso. Las cosas han cambiado en verdad, dijo Gandalf.
Pero no hay error posible respecto del sitio. Esto es todo lo que queda de los saltos de la escalera. Si recuerdo bien, hay unos escalones tallados en la roca a un lado, pero el camino principal se pierde doblando a la izquierda y sube así hasta el terreno llano de la cima. Había también un valle poco profundo que subía más allá de las cascadas hasta las murallas de Moría, y el Siranan atravesaba ese valle con el camino a un lado. Vayamos a ver cómo están las cosas ahora. Encontraron los escalones de piedra sin dificultad y Gimli los subió saltando, seguido por Gandalf y Frodo. Cuando llegaron a la cima vieron que por ese lado no podían ir más allá y descubrieron las causas del secamiento del arroyo de la Puerta. Detrás de ellos el sol poniente inundaba el fresco cielo occidental con una débil luz dorada. Ante ellos se extendía un lago oscuro y tranquilo. Ni el cielo ni el crepúsculo se reflejaban en la sombría superficie. El Siranan había sido embalsado y las aguas cubrían el valle. Más allá de esas aguas ominosas se elevaba una cadena de riscos, finales e infranqueables, de paredes torvas y pálidas a la luz evanescente. No había signos de puerta o entrada, ni una fisura o grieta que Frodo pudiera ver en aquella piedra hostil. He ahí las murallas de Moría, dijo Gandalf apuntando a través del agua. Y allí hace un tiempo estuvo la puerta de los elfos en el extremo del camino de Aceveda, por donde hemos venido. Pero esta vía está cerrada. Nadie en la compañía, me parece, querría nadar en estas aguas tenebrosas a la caída de la noche. Tienen un aspecto malsano. Busquemos un camino que bordee el lado norte, dijo Gimli. La compañía tendría que subir ante todo por el camino principal y ver a dónde lleva. Aunque no hubiera lago, no conseguiríamos que nuestro pony de carga trepara por estos escalones. De cualquier modo no podríamos llevar a la pobre bestia a las minas, dijo Gandalf. El camino que corre por debajo de las montañas es un camino oscuro y hay trechos angostos y escarpados por donde él no pasaría, aunque pasáramos nosotros. Pobre viejo Bill, dijo Frodo. No lo había pensado. Y pobre Sam. Me pregunto qué dirá. Lo lamento, dijo Gandalf. El pobre Bill ha sido un compañero muy útil y siento en el alma tener que abandonarlo ahora. Yo hubiera preferido viajar con menos peso y sin ningún animal y menos que ninguno que Sam quiere tanto. Temí todo el tiempo que estuviésemos obligados a tomar ese camino. El día estaba terminando y las estrellas frías parpadeaban en el cielo bien por encima del sol poniente, cuando la compañía trepó con rapidez por las laderas y bajó a la orilla del lago. No parecía tener de ancho más de un tercio de milla, como máximo. La luz era escasa y no alcanzaban a ver hasta dónde iba hacia el sur, pero el extremo norte no estaba a más de media milla y entre las crestas rocosas que encerraban el valle y la orilla del agua había una franja de tierra descubierta. Se adelantaron deprisa, pues tenían que recorrer una milla o dos antes de llegar al punto de la orilla opuesta indicado por Gandalf, y luego había que encontrar las puertas. Llegaron al extremo norte del lago y descubrieron allí que una caleta angosta les cerraba el paso. Era de aguas verdes y estancadas y se extendía como un brazo cenagoso hacia las cimas de alrededor. Gimli dio un paso adelante sin titubear y descubrió que el agua era poco profunda y que allí en la orilla no le llegaba más arriba del tobillo. Los otros caminaron detrás de él, en fila, pisando con cuidado, pues bajo las hierbas y el musgo había piedras viscosas y resbaladizas. Frodo se estremeció de repugnancia cuando el agua oscura y sucia le tocó los pies. Cuando Sam, el último de la compañía, llevó a Bill a tierra firme, del otro lado del canal, se oyó de pronto un sonido blando, un roce, seguido de un chapoteo, como si un pez hubiera perturbado la superficie tranquila del agua. Miraron atrás y alcanzaron a ver unas ondas que la sombra bordeaba de negro a la luz declinante. Unos grandes anillos concéntricos se abrían desde un punto lejano del lago. Hubo un sonido burbujeante y luego silencio. La oscuridad creció y unas nubes velaron los últimos rayos del sol poniente. Gandalf marchaba ahora a grandes pasos y los otros lo seguían tan de cerca como les era posible. Llegaron así a la franja de tierra seca entre el lago y los riscos, que no tenía a menudo más de 12 yardas de ancho, y donde había muchas rocas y piedras, pero encontraron un camino siguiendo el contorno de los riscos y manteniéndose alejados todo lo posible del agua oscura. Una milla más al sur tropezaron con unos acebos. En las depresiones del suelo se pudrían tocones y ramas secas, restos, parecía, de viejos setos o de una empalizada que alguna vez había bordeado el camino a través del valle anegado. Pero muy pegados al risco, altos y fuertes, había dos árboles, más grandes que cualquier otro acebo que Frodo hubiera visto o imaginado. Las grandes raíces se extendían desde la muralla hasta el agua.
Vistos desde el pie de aquellas elevaciones, aún lejos de la escalera habían parecido meros arbustos, pero ahora se alzaban dominantes, tiesos, oscuros y silenciosos, proyectando en el suelo unas apretadas sombras nocturnas, irguiéndose como columnas que guardaban el término del camino. Bueno, aquí estamos al fin, dijo Gandalf. Aquí concluye el camino de los elfos que viene de Aceveda. El acebo era el signo de las gentes de este país y los plantaron aquí para señalar los límites del dominio, pues la puerta del oeste era utilizada para traficar con los señores de Moría. Eran aquellos días más felices, cuando había a veces una estrecha amistad entre gentes de distintas razas, aun entre enanos y elfos. El debilitamiento de esa amistad no fue culpa de los enanos, dijo Gimli. Nunca oí decir que la culpa fuera de los elfos, dijo Legolas. Yo oí las dos cosas, dijo Gandalf, y no tomaré partido ahora. Pero os ruego a los dos, Legolas y Gimli, que al menos seáis amigos y que me ayudéis. Las puertas están cerradas y ocultas y cuanto más pronto las encontremos mejor. La noche se acerca. Volviéndose hacia los otros continuó. Mientras yo busco, queréis todos vosotros preparamos para entrar en las minas. Pues temo que aquí tengamos que despedirnos de nuestra buena bestia de carga. Tendremos que abandonar también mucho de lo que trajimos para protegernos del frío. No lo necesitaremos adentro, ni, espero, cuando salgamos del otro lado y bajemos hacia el sur. En cambio, cada uno de nosotros tomará una parte de lo que trae el pony, especialmente comida y los odres de agua. Pero no podemos dejar al pobre Bill en este sitio desolado, señor Gandalf. Gritó Sam, irritado y desesperado a la vez. No lo permitiré y punto. Después que ha venido tan lejos y todo lo demás. Lo lamento, Sam, dijo el mago. Pero cuando la puerta se abra, no creo que seas capaz de arrastrar a tu Bill al interior, a la larga y tenebrosa Moría. Tendrás que elegir entre Bill y tu amo. Bill seguiría al señor Frodo a un antro de dragones, si yo lo llevara, protestó Sam. Sería casi un asesinato dejarlo aquí solo con todos esos lobos alrededor. Espero que sea casi un asesinato y nada más, dijo Gandalf. Puso la mano sobre la cabeza del pony y habló en voz baja. Ve con palabras de protección y cuidado. Eres una bestia inteligente y has aprendido mucho en Rivendell. Busca los caminos donde haya pasto y llega a casa de Elrond o a donde quieras ir. Ya está, Sam. Tendrá tantas posibilidades como nosotros de escapar a los lobos y volver a casa. Sam estaba de pie, abatido, junto al pony, y no respondió. Bill, como si entendiera lo que estaba ocurriendo, se frotó contra Sam, pasándole el hocico por la oreja. Sam se echó a llorar y tironeó de las correas, descargando los bultos del pony y echándolos a tierra. Los otros sacaron todo, haciendo una pila de lo que podían dejar y repartiéndose el resto. Luego se volvieron a mirar a Gandalf. Parecía que el mago no hubiera hecho nada. Estaba de pie entre los árboles mirando la pared desnuda del risco, como si quisiera abrir un agujero con los ojos. Gimli iba de un lado a otro, golpeando la piedra aquí y allá con el hacha. Legolas se apretaba contra la pared, como escuchando. Bueno, aquí estamos, todos listos, dijo Merry, pero ¿dónde están las puertas? No veo ninguna indicación. Las puertas de los enanos no se hicieron para ser vistas, cuando están cerradas, dijo Gimli. Son invisibles. Ni siquiera los amos de estas puertas pueden encontrarlas o abrirlas, si el secreto se pierde. Pero esta no se hizo para que fuera un secreto, conocido solo por los enanos, dijo Gandalf, volviendo de súbito a la vida y dando media vuelta. Si las cosas no cambiaron aquí demasiado, un par de ojos que sabe lo que busca tendría que encontrar los signos. Fue otra vez hacia la pared. Justo entre la sombra de los árboles había un espacio liso y Gandalf pasó por allí las manos de un lado a otro, murmurando entre dientes. Luego dio un paso atrás. Mirad, dijo. ¿Veis algo ahora? La luna brillaba en ese momento sobre la superficie de roca gris, pero durante un rato no vieron nada nuevo. Luego lentamente, en el sitio donde el mago había puesto las manos, aparecieron unas líneas débiles, como delgadas vetas de plata que corrían por la piedra. Al principio no eran más que hilos pálidos, como unos centelleos a la luz plena de la luna, pero poco a poco se hicieron más anchos y claros, hasta que al fin se pudo distinguir un dibujo. Arriba, donde Gandalf ya apenas podía alcanzar, había un arco de letras entrelazadas en caracteres élficos. Abajo, aunque los trazos estaban en muchos sitios borrados o rotos, podían verse los contornos de un yunque y un martillo y sobre ellos una corona con 7 estrellas. Más abajo había 2 árboles y cada uno tenía una luna creciente. Más clara que todo el resto una estrella de muchos rayos brillaba en medio de la puerta. Son emblemas de Durin, exclamó Gimli. Y ese es el árbol de los altos elfos.
dijo Legolas. Y la estrella de la casa de Feanor, dijo Gandalf. Están labrados en Ithildin, que solo refleja la luz de las estrellas y la luna, y que duerme hasta el momento en que alguien lo toca pronunciando ciertas palabras que en la Tierra Media se olvidaron tiempo atrás. Las oí hace ya muchos años y tuve que concentrarme para recordarlas. ¿Qué dice la escritura?, preguntó Frodo mientras trataba de descifrar la inscripción en el arco. Pensé que conocía las letras élficas, pero estas no las puedo leer. Está escrito en una lengua élfica del oeste de la Tierra Media en los días antiguos, respondió Gandalf. Pero no dicen nada de importancia para nosotros. Dicen solo las puertas de Durin, señor de Moría. Habla, amigo, y entra. Habla, amigo, y entra. Y más abajo en caracteres pequeños y débiles está escrito: yo, Narvi, construí estas puertas. Celebrimbor de Aceveda grabó estos signos. ¿Qué significa habla, amigo, y entra?, preguntó Merry. Es bastante claro, dijo Gimli. Si eres un amigo, dices la contraseña y las puertas se abren y puedes entrar. Sí, dijo Gandalf, es probable que estas puertas estén gobernadas por palabras. Algunas puertas de enanos se abren solo en ocasiones especiales, o para algunas personas en particular, y a veces hay que recurrir a cerraduras y llaves aun conociendo las palabras y el momento oportuno. Esta puerta no tiene llave. En los tiempos de Durin no eran secretas. Estaban de ordinario abiertas y los guardias vigilaban aquí. Pero si estaban cerradas, cualquiera que conociese la contraseña podía decirla y pasar. Al menos eso es lo que se cuenta, ¿no es así, Gimli? Así es, dijo el enano, pero ¿qué palabra era esa? Nadie lo sabe. Narvi y el arte de Narvi y todos los suyos han desaparecido de la faz de la tierra. Pero tú no conoces la palabra, Gandalf, preguntó Boromir sorprendido. No, dijo el mago. Los otros parecieron consternados. Solo Aragorn, que había tratado largo tiempo a Gandalf, permaneció callado e impasible. ¿De qué sirve entonces habernos traído a este maldito lugar?, exclamó Boromir, echando una ojeada al agua oscura y estremeciéndose. Nos dijiste que una vez atravesaste las minas. ¿Cómo fue posible si no sabes cómo entrar? La respuesta a tu primera pregunta, Boromir, dijo el mago, es que no conozco la palabra. Todavía. Pero pronto atenderemos a eso. Y, añadió, y los ojos le chispearon bajo las cejas erizadas, puedes preguntar de qué sirven mis actos cuando hayamos comprobado que son del todo inútiles. En cuanto a tu otra pregunta, ¿dudas de mi relato? ¿O has perdido la facultad de razonar? No entré por aquí. Vine del este. Si deseas saberlo, te diré que estas puertas se abren hacia afuera. Puedes abrirlas desde dentro empujándolas con las manos. Desde fuera nada las moverá excepto la contraseña indicada. No es posible forzarlas hacia adentro. ¿Qué vas a hacer entonces?, preguntó Pippin, a quien no intimidaban las pobladas cejas del mago. Golpear a las puertas con tu cabeza, Peregrine Took, dijo Gandalf. Y si eso no las echa abajo, tendré por lo menos un poco de paz, sin nadie que me haga preguntas estúpidas. Buscaré la contraseña. Conocí en un tiempo todas las fórmulas mágicas que se usaron alguna vez para estos casos, en las lenguas de los elfos, de los hombres, o de los orcos. Aún recuerdo unas 200 sin necesidad de esforzarme mucho. Pero solo se necesitarán unas pocas pruebas, me parece, y no tendré que recurrir a Gimli y a esa lengua secreta de los enanos que no enseñan a nadie. Las palabras que abren la puerta son élficas, sin duda, como la escritura del arco. Se acercó otra vez a la roca y tocó ligeramente con la vara la estrella de plata del medio, bajo el signo del yunque, y dijo con una voz perentoria: Anan ed Helen, Edro Hai Aman. Penas Novoprim, Lasto Bet Laman. Las líneas de plata se apagaron, pero la piedra gris y desnuda no se movió. Muchas veces repitió estas palabras, en distinto orden, o las cambió. Luego probó diversas fórmulas, una tras otra, hablando ahora más rápido y más alto, ahora más bajo y más lentamente. Luego dijo muchas palabras sueltas en élfico. Nada ocurrió. La cima del risco se perdió en la noche, las estrellas innumerables se encendieron allá arriba, sopló un viento frío y las puertas continuaron cerradas. Gandalf se acercó de nuevo a la pared y alzando los brazos habló con voz de mando, cada vez más colérico. Edro, Edro, exclamó, golpeando la piedra con la vara. Ábrete, ábrete, gritó y continuó con todas las órdenes de todos los lenguajes que alguna vez se habían hablado al oeste de la Tierra Media. Al fin arrojó la vara al suelo y se sentó en silencio. En ese instante el viento les trajo desde muy lejos el aullido de los lobos. Bill el pony se sobresaltó, asustado, y Sam corrió a él y le habló en voz baja. No dejes que se escape, dijo Boromir. Parece que pronto lo necesitaremos, si antes no nos descubren los lobos.
como odio esta laguna siniestra. Inclinándose, recogió una piedra grande y la arrojó lejos al agua oscura. La piedra desapareció con un suave chapoteo, pero casi al mismo tiempo se oyó un silbido y un sonido burbujeante. Unos grandes anillos de ondas aparecieron en la superficie más allá del sitio donde había caído la piedra y se acercaron lentamente a los pies del risco. ¿Por qué hiciste eso, Boromir?, dijo Frodo. Yo también odio este lugar y tengo miedo. No sé de qué, no de los lobos, o de la oscuridad que espera detrás de las puertas, de otra cosa. Tengo miedo de la laguna. No la perturbes. Ojalá pudiéramos irnos, dijo Merry. ¿Por qué Gandalf no hace algo?, dijo Pippin. Gandalf no les prestaba atención. Sentado, cabizbajo, parecía desesperado o inquieto. El aullido lúgubre de los lobos se oyó otra vez. Las ondas de agua crecieron y se acercaron, algunas lamían ya la costa. De pronto, tan de improviso que todos se sobresaltaron, el mago se incorporó vivamente. Se reía. Lo tengo, gritó. Claro, claro. De una absurda simpleza, como todos los acertijos una vez que encontraste la solución. Recogiendo la vara y de pie ante la roca, dijo con voz clara, Melon. La estrella brilló brevemente y se apagó. Enseguida, en silencio, se dibujó una gran puerta, aunque hasta entonces no habían sido visibles ni grietas ni junturas. Se dividió lentamente en el medio y se abrió hacia afuera pulgada a pulgada hasta que ambas hojas se apoyaron contra la pared. A través de la abertura pudieron ver una escalera sombría y empinada, pero más allá de los primeros escalones la oscuridad era más profunda que la noche. La compañía miraba con ojos muy abiertos. Después de todo, yo estaba equivocado, dijo Gandalf, y también Gimli. Merry, quien lo hubiese creído, encontró la buena pista. La contraseña estaba inscrita en el arco. La traducción tenía que haber sido, di, amigo, y entra. Solo tuve que pronunciar la palabra amigo en élfico y las puertas se abrieron. Simple, demasiado simple para un docto maestro en estos días sospechosos. Aquellos eran tiempos más felices. Bueno, vamos. Gandalf se adelantó y puso el pie en el primer escalón. Pero en ese momento ocurrieron varias cosas. Frodo sintió que algo lo tomaba por el tobillo y cayó dando un grito. Se oyó un relincho terrible y Bill el pony corrió espantado a lo largo de la orilla perdiéndose en la oscuridad. Sam saltó detrás y oyendo enseguida el grito de Frodo regresó deprisa, llorando y maldiciendo. Los otros se volvieron y observaron que las aguas huían, como si un ejército de serpientes viniera nadando desde el extremo sur. Un largo y sinuoso tentáculo se había arrastrado fuera del agua, era de color verde pálido, fosforescente y húmedo. La extremidad provista de dedos había aferrado a Frodo y estaba llevándolo hacia el agua. Sam, de rodillas, lo atacaba a cuchilladas. El brazo soltó a Frodo y Sam arrastró a su amo alejándolo de la orilla y pidiendo auxilio. Aparecieron otros 20 tentáculos extendiéndose como ondas. El agua oscura hirvió y el hedor era espantoso. Por la puerta. Subid las escaleras. Rápido. Gritó Gandalf saltando hacia atrás. Arrancándolos al horror que parecía haberlos encadenado a todos al suelo, excepto a Sam, Gandalf consiguió que corrieran hacia la puerta. Habían reaccionado justo a tiempo. Sam y Frodo estaban unos pocos escalones arriba y Gandalf comenzaba a subir cuando los tentáculos se retorcieron tanteando la playa angosta y palpando la pared del risco y las puertas. Uno reptó sobre el umbral, reluciendo a la luz de las estrellas. Gandalf se volvió e hizo una pausa. Estaba considerando qué palabra podría cerrar la galería desde dentro cuando unos brazos, serpentinas, se enroscaron a las puertas y con un terrible esfuerzo las hicieron girar, las puertas batieron resonando y la luz desapareció. Un ruido de crujidos y golpes llegó sordamente a través de la piedra maciza. Sam, haciéndose del brazo de Frodo, se dejó caer sobre un escalón en la negra oscuridad. Pobre viejo Bill, dijo con voz entrecortado. Lobos y serpientes. Pero las serpientes fueron demasiado para él. Tuve que elegir, señor Frodo. Tuve que venir con usted. Oyeron que Gandalf bajaba los escalones y arrojaba la vara contra la puerta. Hubo un estremecimiento en la piedra y los escalones temblaron, pero las puertas no se abrieron. Bueno, bueno, dijo el mago. Ahora el pasadizo está bloqueado a nuestras espaldas y hay una sola salida. Del otro lado de la montaña. Temo que estos ruidos últimos vengan de unos peñascos que han caído arrancando árboles y apiñándolos frente a la puerta. Lo lamento, pues los árboles eran hermosos y habían resistido tantos años. Sentí que había algo horrible cerca desde el momento en que mi pie tocó el agua, dijo Frodo. ¿Qué era eso, o había muchos? No lo sé, respondió Gandalf, pero todos los brazos tenían un solo propósito.
Algo ha venido arrastrándose o ha sido sacado de las aguas oscuras bajo las montañas. Hay criaturas más antiguas y horribles que los orcos en las profundidades del mundo. No dijo lo que pensaba, cualquiera que fuese la naturaleza de aquello que habitaba en la laguna, había atacado a Frodo antes que a los demás. Boromir susurró entre dientes, pero la piedra resonante amplificó el sonido convirtiéndolo en un murmullo ronco que todos pudieron oír. En las profundidades del mundo. Y ahí vamos, contra mi voluntad. ¿Quién nos conducirá en esta oscuridad sin remedio? Yo, dijo Gandalf, y Gimli caminará a mi lado. Seguid mi vara. Mientras el mago se adelantaba subiendo los grandes escalones, alzó la vara y de la punta brotó un débil resplandor. La ancha escalinata era segura y se conservaba bien. 200 escalones, contaron, anchos y bajos, y en la cima descubrieron un pasadizo abovedado que llevaba a la oscuridad. ¿Por qué no nos sentamos a descansar y a comer aquí en el pasillo, ya que no encontramos un comedor? Preguntó Frodo. Estaba empezando a olvidar el horrible tentáculo, y de pronto sentía mucha hambre. La propuesta tuvo buena acogida y se sentaron en los últimos escalones, unas figuras oscuras envueltas en tinieblas. Después de comer, Gandalf le dio a cada uno otro sorbo del mirubor de Rivendell. No durará mucho más, me temo, dijo, pero lo creo necesario luego de ese horror de la puerta. Y a no ser que tengamos mucha suerte, nos tomaremos el resto antes de llegar al otro lado. Tened cuidado también con el agua. Hay muchas corrientes y manantiales en las minas, pero no se los puede tocar. Quizá no tengamos oportunidad de llenar las botas y botellas antes de descender al valle del arroyo sombrío. ¿Cuánto tiempo nos llevará? Preguntó Frodo. No puedo decirlo, respondió Gandalf. Depende de muchas cosas. Pero yendo directamente, sin contratiempos ni extravíos, tardaremos 3 o 4 jornadas, espero. No hay menos de 40 millas entre la puerta del oeste y el portal del este en línea recta y es posible que el camino dé muchas vueltas. Luego de un breve descanso, se pusieron otra vez en marcha. Todos ellos deseaban terminar esta parte del viaje lo antes posible y estaban dispuestos, a pesar de sentirse tan cansados, a caminar durante horas. Gandalf iba al frente como antes. Llevaba en la mano izquierda la vara centelleante, que solo alcanzaba a iluminar el piso ante él. En la mano derecha esgrimía la espada Glamdring. Detrás de Gandalf iba Gimli, los ojos brillantes a la luz débil mientras volvía la cabeza a los lados. Detrás del enano caminaba Frodo, que había desenvainado la espada corta, Dardo. De las hojas de Dardo y Glamdring no venía ningún reflejo y esto era auspicioso, pues habiendo sido forjadas por elfos de los días antiguos estas espadas brillaban con una luz fría si había algún orco cerca. Detrás de Frodo marchaba Sam y luego Legolas y los hobbits jóvenes y Boromir. En la oscuridad de la retaguardia, grave y silencioso, caminaba Aragorn. Después de doblar a un lado y a otro unas pocas veces el pasadizo empezó a descender. Siguió así un largo rato, en un descenso regular y continuo hasta que corrió otra vez horizontalmente. El aire era ahora cálido y sofocante, aunque no viciado, y de vez en cuando sentían en la cara una corriente de aire fresco que parecía venir de unas aberturas disimuladas en las paredes. Había muchas de estas aberturas. Al débil resplandor de la vara del mago, Frodo alcanzaba a ver escaleras y arcos y pasadizos y túneles, que subían, o bajaban bruscamente, o se abrían a las tinieblas de ambos lados. Hubiera sido fácil extraviarse y nadie hubiera podido recordar el camino de vuelta. Gimli ayudaba a Gandalf muy poco, excepto mostrando resolución y coraje. Al menos no parecía perturbado por la mera oscuridad, como la mayoría de los otros. El mago lo consultaba a menudo cuando la elección del camino se hacía dudosa, pero la última palabra la daba siempre Gandalf. Las minas de Moria eran de una vastedad y complejidad que desalaban la imaginación de Gimli, hijo de Gloin, nada menos que un enano de la raza de las montañas. A Gandalf los borrosos recuerdos de un viaje hecho en el lejano pasado no le servían de mucho, pero aun en la oscuridad y a pesar de todos los meandros del camino él sabía a dónde quería ir y no cejaría mientras hubiera un sendero que llevase de algún modo a la meta. No temáis, dijo Aragorn. Hubo una pausa más larga que de costumbre y Gandalf y Gimli murmuraron entre ellos, los otros se apretaron detrás, esperando ansiosamente. No temáis. Lo he acompañado en muchos viajes, aunque en ninguno tan oscuro, y en Rivendell se cuentan hazañas de él más extraordinarias que todo lo que yo haya visto alguna vez. No se extraviará, si es posible encontrar un camino. Nos ha conducido aquí contra nuestros propios deseos, pero nos llevará de vuelta afuera, cueste lo que cueste. Estoy seguro de que en una noche cerrada encontraría el camino de vuelta más fácilmente que los gatos de la reina Berutiel. Era bueno para la compañía contar con un guía semejante.
No disponían de combustible ni de ningún material para preparar una antorcha. En la huida precipitada hacia la puerta, habían dejado atrás muchos bultos. Pero sin luz hubieran caído pronto en la desesperación. No solo eran muchas las sendas posibles, también abundaban agujeros y fosas, y a lo largo del camino se abrían pozos oscuros que devolvían el eco de los pasos. Había fisuras y grietas en las paredes y el piso, y de cuando en cuando aparecía un abismo justo ante ellos. El más ancho medía cerca de 2 metros, y Pippin tardó bastante en animarse a saltar. De muy abajo venía un rumor de aguas revueltas, como si una gigantesca rueda de molino estuviera girando en las profundidades. Una cuerda, murmuró Sam. Sabía que la necesitaría, si no la traía conmigo. A medida que estos peligros eran más frecuentes, la marcha se hacía más lenta. Les parecía ya que habían estado caminando y caminando, interminablemente, hacia las raíces de la montaría. La fatiga los abrumaba y sin embargo no tenían ganas de detenerse. Frodo había recuperado un poco el ánimo luego de la comida y un sorbo del cordial, pero ahora una profunda inquietud, que llegaba al miedo, lo invadía otra vez. Aunque le habían curado la herida en Rivendell, la terrible cuchillada había tenido algunas consecuencias. Se le habían agudizado los sentidos y advertía ahora la presencia de muchas cosas que no podían ser vistas. Un síntoma de esos cambios, y que había notado muy pronto, era que podía ver en la oscuridad quizá más que cualquiera de los otros, excepto Gandalf. Y de todos modos él era el portador del anillo, le colgaba de la cadena sobre el pecho y a veces lo sentía como una carga pesada. Estaba seguro de que el mal los esperaba allá adelante y que a la vez venía siguiéndolos, pero no hacía ningún comentario. Apretaba la empuñadura de la espada y se adelantaba tercamente. Detrás de él la compañía hablaba poco y nada más que en murmullos apresurados. Solo se oía el sonido de las pisadas, el golpe sordo de las botas de enano de Gimli, los pesados pies de Boromir, el paso liviano de Legolas, el trote ligero y casi imperceptible de los hobbits, y en la retaguardia las pisadas lentas y firmes de Aragorn, que caminaba a grandes trancos. Cuando se detenían un momento, no oían nada, excepto el débil goteo ocasional de un hilo de agua que se escurría invisible. No obstante, Frodo comenzó a oír, o a imaginar que oía, alguna otra cosa, el blando sonido de unos pies descalzos. El sonido no era nunca bastante alto, ni bastante próximo, como para que él estuviera seguro de haberlo oído, pero una vez que empezaba ya no cesaba nunca, mientras la compañía continuará marchando. Pero no era un eco, pues cuando se detenían proseguía un rato, solo, antes de apagarse. Ya caía la noche cuando habían entrado en las minas. Habían caminado durante horas, haciendo breves escalas, y Gandalf tropezó de pronto con el primer problema serio. Ante él se alzaba un arco amplio y oscuro que se abría en 3 pasajes. Todos iban en la misma dirección, hacia el este, pero el pasaje de la izquierda bajaba bruscamente, el de la derecha subía, y el del medio parecía correr en línea recta, liso y llano, pero muy angosto. No tengo ningún recuerdo de este sitio, dijo Gandalf titubeando a el arco. Sostuvo en alto la vara con la esperanza de encontrar alguna marca o inscripción que lo ayudara a elegir, pero no había nada de esta especie. Estoy demasiado cansado para decidir, dijo, moviendo la cabeza. Y supongo que todos vosotros estáis tan cansados como yo, o más. Mejor que nos detengamos aquí por lo que queda de la noche. Sé que me entendéis. Aquí está siempre oscuro, pero fuera la luna tardía va hacia el oeste y la medianoche ha quedado atrás. Pobre viejo Bill, dijo Sam. Me pregunto dónde anda. Espero que esos lobos todavía no lo hayan atrapado. A la izquierda del gran arco encontraron una puerta de piedra. Estaba a medio cerrar, pero un leve empellón la abrió fácilmente. Más allá parecía haber una sala amplia tallada en la roca. Tranquilos, tranquilos, exclamó Gandalf mientras Merry y Pippin empujaban hacia adelante, contentos de haber encontrado un sitio donde podían descansar sintiéndose más amparados que en el corredor. Tranquilos, todavía no sabéis lo que hay dentro. Iré primero. Entró con cuidado y los otros lo siguieron en fila. Mirad, dijo apuntando al suelo con la vara. Todos miraron y vieron un agujero grande y redondo, como la boca de un pozo. Unas cadenas rotas y oxidadas colgaban de los bordes y bajaban al pozo negro. Cerca había unos trozos de piedra. Uno de vosotros pudo haber caído aquí y todavía estaría preguntándose cuándo golpearía el fondo, le dijo Aragorn a Merry. Deja que el guía vaya adelante, mientras tienes uno. Esto parece haber sido una sala de guardia, destinada a la vigilancia de los 3 pasadizos, dijo Gimli. El agujero es evidentemente un pozo para uso de los guardias y que se tapaba con una losa de piedra. Pero la losa está rota y hay que tener cuidado en la oscuridad. Pippin se sentía curiosamente atraído por el pozo.
Mientras los otros desenrollaban mantas y preparaban camas contra las paredes del recinto, se arrastró hasta el borde y se asomó. Un aire helado pareció pegarle en la cara, como subiendo de profundidades invisibles. Movido por un súbito impulso repentino, tanteó alrededor buscando una piedra suelta y la dejó caer. Sintió que el corazón le latía muchas veces antes que hubiera algún sonido. Luego, muy abajo, como si la piedra hubiera caído en las aguas profundas de algún lugar cavernoso, se oyó un plug, muy distante, pero amplificado y repetido en el hueco del pozo. ¿Qué es eso?, exclamó Gandalf. Se mostró un instante aliviado cuando Pippin confesó lo que había hecho, pero enseguida montó en cólera y Pippin pudo ver que le relampagueaban los ojos. Tú, estúpido, gruñó el mago. Este es un viaje serio y no una excursión hobby. Tírate tú mismo la próxima vez y no molestarás más. Ahora quédate quieto. Nada más se oyó durante algunos minutos, pero luego unos débiles golpes vinieron de las profundidades. Tom, tap, tap, tom. Hubo un silencio y cuando los ecos se apagaron, los golpes se repitieron. Tap, tom, tom, tap, 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 tom. Sonaban de un modo inquietante, pues parecían señales de alguna especie, pero al cabo de un rato se apagaron y no se oyeron más. Eso era el golpe de un martillo, o nunca he oído uno, dijo Gimli. Sí, dijo Gandalf, y no me gusta. Quizá no tenga ninguna relación con la estúpida piedra de Peregrine, pero es posible que algo haya sido perturbado y hubiese sido mejor dejarlo en paz. Por favor, no vuelvas a hacer algo parecido. Espero que podamos descansar sin más dificultades. Tú, Pippin, harás la primera guardia. Como recompensa, gruñó mientras se envolvía en una manta. Pippin se sentó miserablemente junto a la puerta en la cerrada oscuridad, pero no dejaba de volver la cabeza, temiendo que alguna cosa desconocida se arrastrara fuera del pozo. Hubiese querido cubrir el agujero, por lo menos con una manta, pero no se atrevía a moverse ni a acercarse, aunque Gandalf parecía dormir. Gandalf en realidad estaba despierto, aunque acostado y en silencio, y trataba de recordar todos los detalles de su viaje anterior a las minas, preguntándose ansiosamente qué rumbo convendría tomar. Una media vuelta equivocada podía ser desastrosa. Al cabo de una hora se incorporó y fue hacia Pippin. Vete a un rincón y trata de dormir, mi muchacho, dijo en un tono amable. ¿Quieres dormir? Supongo. Yo no he cerrado un ojo, de modo que puedo reemplazarte en la guardia. Ya sé lo que me ocurre, murmuró mientras se sentaba junto a la puerta. Necesito un poco de humo. No he fumado desde la mañana anterior a la tormenta de nieve. Lo último que vio Pippin, mientras el sueño se lo llevaba, fue la sombra del viejo mago encogida en el piso, protegiendo un fuego incandescente entre las manos nudosas, puestas sobre las rodillas. La luz temblorosa mostró un momento la nariz aguileña y una bocanada de humo. Fue Gandalf quien los despertó a todos. Había estado sentado y vigilando solo alrededor de 6 horas, dejando que los otros descansaran. Y mientras tanto tomé mi decisión, dijo. No me gusta la idea del camino del medio y no me gusta el olor del camino de la izquierda. El aire está viciado allí, o no soy un guía. Tomaré el pasaje de la derecha. Es hora de que volvamos a subir. Durante 8 horas oscuras, sin contar 2 breves paradas, continuaron marchando y no encontraron ningún peligro, ni oyeron nada y no vieron nada excepto el débil resplandor de la luz del mago, bailando ante ellos como un fuego fatuo. El túnel que habían elegido llevaba regularmente hacia arriba, torciendo a un lado y al otro, describiendo grandes curvas ascendentes, y a medida que subía se hacía más elevado y más ancho. No había a los lados aberturas de otras galerías o túneles y el suelo era llano y firme, sin pozos o grietas. Habían tomado evidentemente lo que en otro tiempo fuera una ruta importante y progresaban con mucha mayor rapidez que en la jornada anterior. De este modo avanzaron unas 15 millas, medidas en línea recta hacia el este, aunque en realidad debían de haber caminado 20 millas o más. A medida que el camino subía, el ánimo de Frodo mejoraba un poco, pero se sentía aún oprimido y aún oía a veces, o creía oír, detrás de la compañía, más allá de los ajetreos de la marcha, pisadas que venían siguiéndolos y que no eran un eco. Habían marchado hasta los límites de las fuerzas de los hobbits y estaban todos pensando en un lugar donde pudieran dormir, cuando de pronto las paredes de la izquierda y la derecha desaparecieron, luego de atravesar una puerta abovedada habían salido a un espacio negro y vacío. Una corriente de aire tibio soplaba detrás de ellos y delante una fría oscuridad les tocaba las caras. Se detuvieron y se apretaron inquietos unos contra otros. Gandalf parecía complacido. Elegí el buen camino, dijo. Por lo menos estamos llegando a las partes habitables y sospecho que no estamos lejos del lado este. Pero nos encontramos en un sitio muy alto, más alto que la puerta del arroyo sombrío, a menos que me equivoque.
Tengo la impresión de que estamos ahora en una sala amplia. Me arriesgaré a tener un poco de verdadera luz. Alzó la vara, que relampagueó brevemente. Unas grandes sombras se levantaron y huyeron y durante un segundo vieron un vasto cielo raso sostenido por numerosos y poderosos pilares tallados en la piedra. Ante ellos y a cada lado se extendía un recinto amplio y vacío. Las paredes negras, pulidas y lisas como el vidrio, refulgían y centelleaban. Vieron también otras 3 entradas. Un túnel negro se abría ante ellos, y corría en línea recta hacia el este y había otros 2 a los lados. Luego la luz se apagó. No me atrevería a nada más por el momento, dijo Gandalf. Antes había grandes ventanas en los flancos de la montaría y túneles que llevaban a la luz en las partes superiores de las minas. Creo que hemos llegado ahí, pero afuera es otra vez de noche y no podremos saberlo hasta mañana. Si no me equivoco, quizá veamos apuntar el amanecer. Pero mientras tanto será mejor no ir más lejos. Descansemos, si es posible. Las cosas han ido bien hasta ahora y la mayor parte del camino oscuro ha quedado atrás. Pero no hemos llegado todavía al fin y hay un largo trayecto hasta las puertas que se abren al mundo. La compañía pasó aquella noche en la gran sala cavernosa, apretados todos en un rincón para escapar a la corriente de aire frío que parecía venir del arco del este. Todo alrededor de ellos pendía la oscuridad, hueca e inmensa, y la soledad y vastedad de las salas excavadas y las escaleras y pasajes que se bifurcaban interminablemente eran abrumadoras. Las imaginaciones más descabelladas que unos sombríos rumores hubiesen podido despertar en los hobbits no eran nada comparados con el miedo y el asombro que sentían ahora en Moría. Tiene que haber habido aquí toda una multitud de enanos en otra época, dijo Sam, y todos más atareados que tejones durante 500 años haciendo todo esto, y la mayor parte en roca dura. ¿Para qué?, me pregunto. Seguramente no vivirían en estos agujeros oscuros. No son agujeros, dijo Gimli. Esto es el gran reino y la ciudad de la mina del enano. Y antiguamente no era oscura sino luminosa y espléndida, como lo recuerdan aún nuestras canciones. El enano se puso de pie en la oscuridad y empezó a cantar con una voz profunda, y los ecos se perdieron en la bóveda. El mundo era joven y las montañas verdes, y aún no se veían manchas en la luna y los ríos y piedras no tenían nombre, cuando Durin despertó y echó a caminar. Nombró las colinas y los valles sin nombre, bebió de fuentes ignoradas. Se inclinó y se miró en el lago espejo y sobre la sombra de la cabeza de Durin apareció una corona de estrellas, como joyas engarzadas en un hilo de plata. El mundo era hermoso en los días de Durin, en los días antiguos antes de la caída de reyes poderosos en Nargothrond y Gondolin que desaparecieron más allá de los mares. El mundo era hermoso y las montañas altas. Fue rey en un trono tallado, y en salas de piedra de muchos pilares y runas poderosas en la puerta, de bóvedas de oro y de suelo de plata. La luz del sol, la luna y las estrellas en centelleantes lámparas de vidrio. Que las nubes y la noche jamás se oscurecían, para siempre brillaban. Allí el martillo golpeaba el yunque, el cincel esculpía y el buril escribía, se forjaba la hoja de la espada, y se fijaban las empuñaduras, cavaba el cavador, el albañil edificaba. Allí se acumulaban el berilo, la perla y el pálido ópalo y el metal en escamas, y la espada y la lanza brillantes, el escudo, la malla y el hacha. Incansable era entonces la gente de Durin. Bajo las montañas despertaba la música, los artistas tocaban, cantaban los cantantes, y en la puerta las trompetas sonaban. El mundo es gris ahora y vieja la montaña, el fuego de la forja es solo unas cenizas, el arpa ya no suena, el martillo no cae, la sombra habita en las salas de Durin, y la oscuridad ha cubierto la tumba en Moría, en Khazad Dûm. Pero todavía aparecen las estrellas ahogadas en la oscuridad y el silencio del lago espejo, y hasta que Durin despierte de nuevo en el agua profunda la corona descansa. Me gusta eso, dijo Sam. Me gustaría aprenderlo. En Moría, en Khazad Dûm. Pero la imagen de todas esas lámparas hace la oscuridad más pesada, me parece. Hay todavía por aquí montones de oro y joyas. Gimli no contestó. Había cantado su canción y no quería decir más. Montones de joyas, dijo Gandalf. No, los orcos han saqueado Moría a menudo. No queda nada en las salas superiores. Y desde que los enanos se fueron, nadie se ha atrevido a explorar los pozos o a buscar tesoros en los sitios más profundos, los ha inundado el agua, o una sombra de miedo. Entonces, ¿por qué los enanos querrían volver?, preguntó Sam. Por el mithril, respondió Gandalf. La riqueza de Moría no era el oro y las joyas, juguetes de los enanos, tampoco el hierro, sirviente de los enanos. Tales cosas se encuentran aquí, es cierto, especialmente hierro.
Pero no cavaban para eso. Todo lo que deseaban podían obtenerlo traficando. Pues este era el único sitio del mundo donde había plata de Moría, o plata auténtica como algunos la llamaban. Mithril es el nombre élfico. Los enanos le dan otro nombre, pero lo guardan en secreto. El valor del mithril era 10 veces superior al del oro y ahora ya no tiene precio, pues queda poco en la superficie y ni siquiera los orcos se atreven a cavar aquí. Las vetas llevan siempre al norte, hacia Caradhras hacia abajo, a la oscuridad. Ellos no hablan de eso, pero sí es cierto que el mithril fue la base de la riqueza de los enanos, fue también la perdición de estas criaturas, que cavaron con demasiada codicia, demasiado abajo y perturbaron aquello de que huían, el daño de Durin. De lo que llevaron a la luz, los orcos recogieron casi todo y se lo entregaron como tributo a Sauron. Mithril. Todo el mundo lo deseaba. Podía ser trabajado como el cobre y pulido como el vidrio, y los enanos podían transformarlo en un metal más liviano y sin embargo más duro que el acero templado. Tenía la belleza de la plata común, pero nunca se manchaba ni perdía el brillo. Los elfos lo estimaban muchísimo y lo empleaban entre otras cosas para forjar los Ithildin, la estrella, luna que habéis visto en la puerta. Bilbo tenía una malla de anillos de mithril que Thorin le había dado. Me pregunto qué se habrá hecho de ella. Todavía juntando polvo en el Museo de Cavada Grande, me imagino. ¿Qué? Exclamó Gimli de pronto, saliendo de su silencio. Una cota de plata de Moría. Un regalo de rey. Sí, continuó Gandalf. Nunca se lo dije, pero vale más que la comarca entera y todo lo que en ella hay. Frodo no dijo nada, pero metió la mano bajo la túnica y tocó los anillos de la camisa. Se le confundía la cabeza pensando que había ido de un lado a otro llevando el valor de la comarca bajo la chaqueta. Lo había sabido Bilbo. Estaba seguro de que Bilbo lo sabía muy bien. Era en verdad un regalo de rey. Pero ahora ya no pensaba en las minas oscuras, pues se había acordado de Rivendell y de Bilbo, y luego de Bolsón Cerrado en los días en que Bilbo vivía todavía allí. Deseó de todo corazón estar de vuelta, en aquellos días de antes, segando la hierba, o paseando entre las flores, y no haber oído hablar de Moría, o del Mithril, o del anillo. Siguió un profundo silencio. Uno a uno los otros fueron durmiéndose. Como un soplo que venía de las profundidades, cruzando puertas invisibles, el miedo envolvió a Frodo. Tenía las manos frías y la frente transpirada. Escuchó, prestando atención durante 2 lentas horas, pero no oyó ningún sonido, ni siquiera el eco imaginario de unos pasos. La guardia de Frodo había concluido casi, cuando allá lejos, donde suponía que se alzaba el arco oriental, creyó ver 2 pálidos puntos de luz, casi como ojos luminosos. Se sobresaltó. Había estado cabeceando. Poco faltó para que me quedara dormido en plena guardia, pensó. Ya empezaba a soñar. Se incorporó y se frotó los ojos y se quedó de pie, espiando la oscuridad, hasta que Legolas lo relevó. Cuando se acostó se quedó dormido enseguida, pero tuvo la impresión de que el sueño continuaba, oía murmullos y vio que los pálidos puntos de luz se acercaban lentamente. Despertó y vio que los otros estaban hablando en voz baja muy cerca y que una luz débil le caía en la cara. Muy arriba, sobre el arco del este, un rayo de luz largo y pálido asomaba en una abertura de la bóveda, y en el otro extremo del recinto la luz resplandecía también débil y distante entrando por el arco del norte. Frodo se sentó. Buen día, le dijo Gandalf. Pues al fin es de día. No me equivoqué. Estamos muy arriba en el lado este de Moría. Antes que termine la jornada tenemos que encontrar las grandes puertas y ver las aguas del lago Espejo en el valle del arroyo sombrío ante nosotros. Me alegro, dijo Gimli. Ya he visto Moría y es muy grande, pero se ha convertido en un sitio oscuro y terrible y no hemos encontrado señales de mi gente. Dudo ahora que Valim haya estado alguna vez aquí. Luego de haber desayunado, Gandalf decidió que se pondrían en marcha enseguida. Estamos cansados, pero dormiremos mejor cuando lleguemos afuera, dijo. Creo que ninguno de nosotros desearía pasar otra noche en Moría. No, en verdad, dijo Boromir. ¿Qué camino tomaremos? Ese arco que apunta al este. Quizá, dijo Gandalf, pero aún no sé exactamente dónde nos encontramos. Si no he perdido el rumbo, creo que estamos encima de los grandes portales y un poco al norte, y quizá no sea fácil encontrar el camino que baja a las puertas. El arco del este tal vez sea la ruta adecuada, pero antes de decidirnos miraremos un poco alrededor. Vayamos hacia aquella luz de la puerta norte. Si pudiéramos encontrar una ventana, mejor que mejor, pero temo que la luz descienda solo a través de largas aberturas. Siguiendo a Gandalf, la compañía pasó bajo el arco del norte. Se encontraban ahora en un amplio corredor. A medida que avanzaban el resplandor iba aumentando y vieron que venía de un portal de la derecha.
Era alto, plano arriba, y la puerta de piedra colgaba todavía de los goznes, a medio cerrar. Del otro lado había un cuarto grande y cuadrado. Estaba apenas iluminado, pero a los ojos de la compañía, luego de haber pasado tanto tiempo en la oscuridad, era de una luminosidad enceguecedora y todos parpadearon al entrar. El suelo estaba cubierto por una espesa capa de polvo y la compañía tropezó en el umbral con muchas cosas que estaban allí tiradas y cuyas formas no pudieron reconocer al principio. Una abertura alta y amplia de la pared del este iluminaba la cámara. Atravesaba oblicuamente la pared y del otro lado, lejos y arriba, podía verse un cuadradito de cielo azul. La luz caía directamente sobre una mesa en medio del cuarto, una piedra oblonga, de 2 pies de alto, sobre la que habían puesto una losa de piedra blanca. Parece una tumba, murmuró Frodo, y se inclinó hacia adelante, sintiendo un raro presentimiento, para mirar desde más cerca. Gandalf se acercó rápidamente. Sobre la losa había unas runas grabadas. Son runas de Daeron, como se usaban antiguamente en Moria, dijo Gandalf. Dice aquí en las lenguas de los hombres y los enanos. Balin hijo de Fundin, señor de Moria. Está muerto entonces, dijo Frodo. Temía que fuera así. Gimli se echó la capucha sobre la cara. 5. El puente de Khazad-dûm. Dum. La compañía del anillo permaneció en silencio junto a la tumba de Balin. Frodo pensó en Bilbo, en la larga amistad que había tenido con el enano y en la visita de Balin a la comarca tiempo atrás. En aquel cuarto polvoriento de la montaña parecía que eso había ocurrido hacía 1000 años y en el otro extremo del mundo. Por último se movieron y levantaron los ojos y buscaron algo que pudiera aclararles la muerte de Balin, o qué había sido de su gente. Había otra puerta más pequeña en el lado opuesto de la cámara, bajo la abertura. Junto a las dos puertas podían ver ahora muchos huesos desparramados y entre ellos espadas y hachas rotas y escudos y cascos hendidos. Algunas de las espadas eran curvas, cimitarras de orcos con hojas negras. Había muchos nichos tallados en la piedra de los muros, que contenían grandes cofres de madera arrojados. Todo había sido roto y saqueado, pero junto a la tapa destrozada de uno de los cofres encontraron los restos de un libro. Lo habían desgarrado y lo habían apuñalado, estaba quemado en parte y tan manchado de negro y otras marcas oscuras, como sangre vieja, que poco podía leerse. Gandalf lo alzó con cuidado, pero las hojas crujieron y se quebraron mientras lo ponía sobre la losa. Se inclinó sobre él un tiempo sin hablar. Frodo y Gimli de pie junto a Gandalf, que volvía delicadamente las hojas, alcanzaban a ver que había sido escrito por distintas manos, en runas, tanto de Moria como del Valle y de cuando en caracteres élficos. Al fin Gandalf alzó los ojos. Parece ser un registro de los azares y fortunas que cayeron sobre el pueblo de Balin, dijo. Supongo que empieza cuando llegaron al Valle del Arroyo Sombrío hace 30 años. Hay números en las páginas que parecen referirse a los años que siguieron. La primera página está marcada 1, 3, de modo que al menos 2 ya faltan desde el principio. Escuchad. Echamos a los orcos de la gran puerta y el cuarto de guard, supongo que diría guardia. Matamos a muchos a la brillante, creo luz del valle. Una flecha mató a Floyd. Él derribó al grande. Luego hay una mancha seguida por Floyd bajo la hierba junto al lago espejo. Sigue una línea o dos que no puedo leer. Luego esto, hemos elegido como vivienda la sala 21ª del lado norte. Ay, no sé qué. Ay. Se menciona una abertura. Luego Balin se ha aposentado en la cámara de Mazarbul. La cámara de los registros, dijo Gimli. Sospecho que ahí estamos ahora. Bueno, aquí no alcanzo a leer mucho más, dijo Gandalf, excepto la palabra oro y hacha de Durin y algo así como yelmo. Luego Balin es ahora señor de Moria. Esto parece terminar un capítulo. Luego de algunas estrellas comienza otra mano y aquí se le encontramos plata auténtica y luego las palabras bien forjada y luego algo. Lo tengo. Mithril y las dos últimas líneas. Oin buscará las armerías superiores del tercer nivel. Algo va al oeste, una mancha, a la puerta de Aceveda. Gandalf hizo una pausa y apartó unas pocas hojas. Hay varias páginas de este tipo, escritas bastante deprisa y muy dañadas, dijo, pero poco puedo sacar en limpio con esta luz. Tienen que faltar también algunas hojas, pues estas comienzan con el número 5, el quinto año de la colonia, supongo. Veamos. No, están demasiado rotas y sucias, no puedo leerlas. Mejor que probemos a la luz del sol. Un momento. Aquí hay algo, caracteres rápidos y grandes en lengua élfica. Esa tiene que ser la mano de Ori, dijo Gimli mirando por encima del brazo de Gandalf. Podía escribir bien y rápido y a menudo usaba los caracteres élficos. Temo que esa mano hábil haya tenido que registrar malas noticias, dijo Gandalf.
La primera palabra es pena, pero el resto de la línea se ha perdido, aunque termina en ayer. Sí, tiene que ser ayer seguido por siendo el 10 de noviembre Balín señor de Moría cayó en el valle del arroyo sombrío. Fue solo a mirar el lago espejo. Un orco lo mató desde atrás de una piedra. Matamos al orco, pero muchos más, subiendo desde el este por el cauce de plata. El resto de la página está demasiado borroneado, pero me parece que alcanzo a leer hemos atrancado las puertas y luego resistiremos sí y luego quizás horrible y sufrimiento. Pobre Balín. Parece que no pudo conservar el título que él mismo se dio ni siquiera 5 años. Me pregunto qué habrá ocurrido después, pero no hay tiempo de descifrar las últimas pocas páginas. Aquí está la última. Hizo una pausa y suspiró. Es una lectura siniestra, continuó. Temo que el fin de esta gente haya sido cruel. Escuchad. No podemos salir. No podemos salir. Han tomado el puente y la segunda sala. Rar y Lonnie y Nali murieron allí. Luego hay 4 líneas muy manchadas y solo puedo leer hace 5 días. Las últimas líneas dicen la laguna llega a los muros de la puerta del oeste. El guardián del agua se llevó a Oin. No podemos salir. El fin se acerca, y luego tambores, tambores en los abismos. Me pregunto qué será esto. Las últimas palabras son un garabateo arrastrado en letras élficas, están acercándose. No hay nada más. Gandalf calló, guardando un pensativo silencio. Todos en la compañía tuvieron un miedo repentino, sintiendo que se encontraban en una cámara de horrores. No podemos salir, murmuró Gimli. Fue una suerte para nosotros que la laguna hubiese bajado un poco y que el guardián estuviera durmiendo en el extremo sur. Gandalf alzó la cabeza y miró alrededor. Parece que ofrecieron una última resistencia en las 2 puertas, dijo, pero ya entonces no quedaban muchos. Así terminó el intento de recuperar Moría. Fue valiente, pero insensato. No ha llegado todavía la hora. Bien, temo que tengamos que despedirnos de Balin hijo de Funding. Que descanse aquí en las salas paternas. Nos llevaremos este libro, el libro de Mazarbul, y lo miraremos luego con más atención. Será mejor que tú lo guardes, Gimli, y que lo lleves de vuelta a Dain, si tienes oportunidad. Le interesará, aunque se sentirá profundamente apenado. Bueno, vayamos. La mañana está quedando atrás. ¿Qué camino tomaremos? Preguntó Boromir. Volvamos a la sala, dijo Gandalf. Pero la visita a este cuarto no ha sido inútil. Ahora sé dónde estamos. Esta tiene que ser, como dijo Gimli, la cámara de Mazarbul, y la sala la 21ª del extremo norte. Por lo tanto hemos de salir por el arco del este, e ir a la derecha y al sur, descendiendo. La sala 21ª tiene que estar en el nivel séptimo, es decir 6 niveles por encima de las puertas. Vamos. De vuelta a la sala. Apenas Gandalf hubo dicho estas palabras cuando se oyó un gran ruido, como si algo rodara retumbando en los abismos lejanos, estremeciendo el suelo de piedra. Todos saltaron hacia la puerta, alarmados. ¡Bum, bum! Resonó otra vez, como si unas manos enormes estuvieran utilizando las cavernas de Moría como un vasto tambor. Luego siguió una explosión, repetida por el eco. Un gran cuerno sonó en la sala y otros cuernos y unos gritos roncos respondieron a lo lejos. Se oyó el sonido de muchos pies que corrían. Se acercan, gritó Legolas. No podemos salir, dijo Gimli. Atrapados, gritó Gandalf. ¿Por qué me retrasé? Aquí estamos, encerrados como ellos antes. Pero entonces yo no estaba aquí. Veremos qué. ¡Bum, bum! El redoble sacudió las paredes. Cerrad las puertas y atrancadlas. Gritó Aragorn. Y no descarguéis los bultos mientras os sea posible. Quizás aún tengamos posibilidad de escapar. No, dijo Gandalf. Mejor que no nos encerremos. Dejad entreabierta la puerta del este. Iremos por ahí, si nos dejan. Otra ronca llamada de cuerno y unos gritos agudos que reverberaron en las paredes. Unos pies venían corriendo por el pasillo. Hubo un entrechocar de metales mientras la compañía desenvainaba las espadas. Glamdring brilló con una luz pálida y los filos de dardos centellearon. Boromir apoyó el hombro contra la puerta occidental. Un momento. No la cierres todavía, dijo Gandalf. Alcanzó de un salto a Boromir y levantó la cabeza enderezándose. ¿Quién viene aquí a perturbar el descanso de Balin señor de Moría? Gritó con una voz estentórea. Hubo una cascada de risas roncas, como piedras que se deslizan y caen en un pozo. En medio del clamor se alzó una voz grave, dando órdenes. Bum, 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 redoblaban los tambores en los abismos. Con rápido movimiento Gandalf fue hacia el hueco de la puerta y estiró el brazo adelantando la vara. Un relámpago enceguecedor iluminó el cuarto y el pasadizo. El mago se asomó un instante, miró y dio un salto atrás mientras las flechas volaban alrededor siseando y silbando.
Son orcos, muchos, dijo. Y algunos son corpulentos y malvados, uruks negros de Mordor. No se han decidido a atacar todavía, pero hay algo más ahí. Un gran troll de las cavernas, creo, o más que uno. No hay esperanzas de poder escapar por ese lado. Y ninguna esperanza si vienen también por la otra puerta, dijo Boromir. Aquí no se oye nada todavía, dijo Aragorn que estaba de pie junto a la puerta del este, escuchando. El pasadizo de este lado desciende directamente a una escalera y es obvio que no lleva de vuelta a la sala. Pero no serviría de nada huir ciegamente por ahí, con los enemigos pisándonos los talones. No podemos bloquear la puerta. No hay llave y la cerradura está rota y se abre hacia adentro. Ante todo trataremos de demorarlos. Haremos que teman la cámara de Mazarbul, dijo torvamente, pasando el dedo por el filo de la espada Andúril. Unos pies pesados resonaron en el corredor. Boromir se lanzó contra la puerta y la cerró empujándola con el hombro, luego la sujetó acuñándola con hojas de espada quebradas y astillas de madera. La compañía se retiró al otro extremo del cuarto. Pero aún no tenían ninguna posibilidad de escapar. Un golpe estremeció la puerta, que enseguida comenzó a abrirse lentamente, rechinando, desplazando las cuñas. Un brazo y un hombro voluminosos, de piel oscura, escamosa y verde, aparecieron en la abertura, ensanchándola. Luego un pie grande, chato y sin dedos, entró empujando, deslizándose por el suelo. Afuera había un silencio de muerte. Boromir saltó hacia adelante y lanzó un mandoble contra el brazo, pero la espada golpeó resonando, se desvió a un lado y se le cayó de la mano temblorosa. La hoja estaba mellada. De pronto, y algo sorprendido pues no se reconocía a sí mismo, Frodo sintió que una cólera ardiente le inflamaba el corazón. La comarca. Gritó y saltando al lado de Boromir se inclinó y descargó a Dardo contra el pie. Se oyó un aullido y el pie se retiró bruscamente, casi arrancando a Dardo de la mano de Frodo. Unas gotas negras cayeron de la hoja y humearon en el suelo. Boromir se arrojó otra vez contra la puerta y la cerró con violencia. Un tanto para la comarca. Gritó Aragorn. La mordedura del hobbit es profunda. Tienes una buena hoja, Frodo, hijo de Drogo. Un golpe resonó en la puerta y luego otro y otro. Los orcos atacaban ahora con martillos y arietes. Al fin la puerta crujió y se tambaleó hacia atrás y de pronto la abertura se ensanchó. Las flechas entraron silbando, pero golpeaban la pared del norte y caían al suelo. Un cuerno llamó enseguida y unos pies corrieron y los orcos entraron saltando en la cámara. ¿Cuántos eran? La compañía no pudo saberlo. En un principio los orcos atacaron decididamente, pero el furor de la defensa los desanimó muy pronto. Legolas les atravesó la garganta a dos de ellos. Gimli le cortó las piernas a otro que se había subido a la tumba de Balin. Boromir y Aragorn mataron a muchos. Cuando ya habían caído 13, el resto huyó chillando, dejando a los defensores indemnes, excepto Sam que tenía un rasguño a lo largo del cuero cabelludo. Un rápido movimiento lo había salvado y había matado al orco, un golpe certero con la espada tumularia. En los ojos castaños le ardía un fuego de brasas que habría hecho retroceder a Ted Arenas, si lo hubiera visto. Ahora es el momento, gritó Gandalf. Vamos, antes que el troll vuelva. Pero mientras aún retrocedían y antes que Pippin y Merry hubieran llegado a la escalera exterior, un enorme jefe orco, casi de la altura de un hombre, vestido con malla negra de la cabeza a los pies, entró de un salto en la cámara. Lo seguían otros, que se apretaron en la puerta. La cara ancha y chata era morena, los ojos como carbones, la lengua roja, esgrimía una lanza larga. Con un golpe de escudo desvió la espada de Boromir y lo hizo retroceder, tirándolo al suelo. Eludiendo la espada de Aragorn con la rapidez de una serpiente, cargó contra la compañía, apuntando a Frodo con la lanza. El golpe alcanzó a Frodo en el lado derecho y lo arrojó contra la pared. Sam con un grito quebró de un hachazo el extremo de la lanza. Aún estaba el orco dejando caer el asta y sacando la cimitarra, cuando Andúril le cayó sobre el yelmo. Hubo un estallido, como una llama, y el yelmo se abrió en dos. El orco cayó, la cabeza hendida. Los que venían detrás huyeron dando gritos y Aragorn y Boromir acometieron contra ellos. Boom, boom continuaban los tambores allá abajo. Ahora, gritó Gandalf. Es nuestra última posibilidad. Corramos. Aragorn recogió a Frodo, que yacía junto a la pared, y se precipitó hacia la escalera, empujando delante de él a Merry y a Pippin. Los otros lo siguieron, pero Gimli tuvo que ser arrastrado por Legolas, a pesar del peligro se había detenido cabizbajo junto a la tumba de Balin. Boromir tiró de la puerta y los goznes chillaron. Había a cada lado un gran anillo de hierro, pero no era posible sujetar la puerta. Estoy bien, jadeó Frodo. Puedo caminar. Bájame. Aragorn, asombrado, casi lo dejó caer. Pensé que estabas muerto, exclamó.
No todavía, dijo Gandalf. Pero no es momento de asombrarse. Adelante todos, escaleras abajo. Esperadme al pie unos minutos, pero si no llego enseguida, continuad. Marchad rápidamente siempre a la derecha y abajo. No podemos dejar que defiendas la puerta tú solo, dijo Aragorn. Haz como digo, dijo Gandalf con furia. Aquí ya no sirven las espadas. Adelante. Ninguna abertura iluminaba el pasaje y la oscuridad era completa. Descendieron una larga escalera tanteando las paredes y luego miraron atrás. No vieron nada, excepto el débil resplandor de la vara del mago, muy arriba. Parecía que Gandalf estaba todavía de guardia junto a la puerta cerrada. Frodo respiraba pesadamente y se apoyó en Sam, que lo sostuvo con un brazo. Se quedaron así un rato espiando la oscuridad de la escalera. Frodo creyó oír la voz de Gandalf arriba, murmurando palabras que descendían a lo largo de la bóveda inclinada como ecos de suspiros. No alcanzaba a entender lo que decían. Parecía que las paredes temblaban. De vez en cuando se oían de nuevo los redobles de tambor, boom, boom. De pronto una luz blanca se encendió un momento en lo alto de la escalera. Enseguida se oyó un rumor sordo y un golpe pesado. El tambor redobló furiosamente, boom, boom, boom y enmudeció. Gandalf se precipitó escaleras abajo y cayó en medio de la compañía. Bien, bien. Problema terminado, dijo el mago incorporándose con trabajo. He hecho lo que he podido. Pero encontré la horma de mi zapato y estuvieron a punto de destruirme. Pero no os quedéis ahí. Vamos. Tendréis que ir sin luz un rato, pues estoy un poco sacudido. Vamos. Vamos. ¿Dónde estás, Himunoi? Ven adelante conmigo. Seguidnos los demás, y no os separéis. Todos fueron tropezando detrás de él y preguntándose qué habría ocurrido. Boom, boom sonaron otra vez los golpes de tambor. Les llegaban ahora más apagados y como desde lejos, pero venían detrás. No había ninguna otra señal de persecución, ningún ajetreo de pisadas, ninguna voz. Gandalf no se volvió ni a la izquierda ni a la derecha, pues el pasaje parecía seguir la dirección que él deseaba. De cuando en cuando encontraban un tramo de 50 o más escalones que llevaba a un nivel más bajo. Por el momento este era el peligro principal, pues en la oscuridad no alcanzaban a ver las escaleras, hasta que ya estaban bajando, o habían puesto un pie en el vacío. Gandalf tanteaba el suelo con la vara, como un ciego. Al cabo de una hora habían avanzado una milla, o quizás un poco más, y habían descendido muchos tramos de escalera. No se oía aún ningún sonido de persecución. Hasta empezaban a creer que quizás escaparían. Al pie del séptimo tramo, Gandalf se detuvo. Está haciendo calor, jadeó. Ya tendríamos que estar por lo menos al nivel de las puertas. Pronto habrá que buscar un túnel a la izquierda, que nos lleve al este. Espero que no esté lejos. Me siento muy fatigado. Tengo que descansar aquí unos instantes, aunque todos los orcos que alguna vez han sido caigan ahora sobre nosotros. Gimli lo ayudó a sentarse en el escalón. ¿Qué pasó allá arriba en la puerta? Preguntó. ¿Descubriste al que toca el tambor? No lo sé, respondió Gandalf. Pero de pronto me encontré enfrentado a algo que yo no conocía. No supe qué hacer, excepto recurrir a algún conjuro que mantuviera cerrada la puerta. Conozco muchos, pero estas cosas requieren tiempo y aún así el enemigo podría forzar la entrada. Mientras estaba ahí oí voces de orcos que venían del otro lado, pero en ningún momento se me ocurrió que podían echar abajo la puerta. No alcanzaba a oír lo que se decía, parecían estar hablando en ese horrible lenguaje de ellos. Todo lo que entendí fue Gash, fuego. Enseguida algo entró en la cámara. Pude sentirlo a través de la puerta y los mismos orcos se asustaron y callaron. El recién llegado tocó el anillo de hierro y en ese momento advirtió mi presencia y mi conjuro. ¿Qué era eso? No puedo imaginarlo, pero nunca me había encontrado con nada semejante. El contraconjuro fue terrible. Casi me hace pedazos. Durante un instante perdí el dominio de la puerta, que comenzó a abrirse. Tuve que pronunciar un mandato. El esfuerzo resultó ser excesivo. La puerta estalló. Algo oscuro como una nube estaba ocultando toda la luz, y fui arrojado hacia atrás escaleras abajo. La pared entera cedió y también el techo de la cámara, me parece. Temo que Balim esté sepultado muy profundamente y quizá también alguna otra cosa. No puedo decirlo. Pero por lo menos el pasaje que quedó a nuestras espaldas está completamente bloqueado. Ah, nunca me he sentido tan agotado, pero ya pasa. ¿Y qué me dices de ti, Frodo? No hubo tiempo de decírtelo, pero nunca en mi vida tuve una alegría mayor que cuando tú hablaste. Temí que fuera un hobbit valiente pero muerto lo que Aragorn llevaba en brazos. ¿Qué digo de mí? Preguntó Frodo. Estoy vivo y entero, creo. Me siento lastimado y dolorido, pero no es grave.
Bueno, dijo Aragorn, solo puedo decir que los hobbits son de un material tan resistente que nunca encontré nada parecido. Si yo lo hubiera sabido antes, habría hablado con más prudencia en la taberna de Bree. Ese lanzazo hubiese podido atravesar a un jabalí de parte a parte. Bueno, no estoy atravesado de parte a parte, me complace decirlo, dijo Frodo, aunque siento como si hubiese estado entre un martillo y un yunque. No dijo más. Le costaba respirar. ¿Te pareces a Bilbo?, dijo Gandalf. Hay en ti más de lo que se advierte a simple vista, como dije de él hace tiempo. Frodo se quedó pensando si esta observación no tendría algún otro significado. Prosiguieron la marcha. Al rato Gimli habló. Tenía una vista penetrante en la oscuridad. Creo, dijo, que hay una luz delante. Pero no es la luz del día. Es roja. ¿Qué puede ser? Gash, murmuró Gandalf. Me pregunto si era eso a lo que se referían, que los niveles inferiores están en llamas. Sin embargo, no podemos hacer otra cosa que continuar. Pronto la luz fue inconfundible y todos pudieron verla. Vacilaba y reverberaba en las paredes del pasadizo. Ahora podían ver por dónde iban. Descendían una pendiente rápida y un poco más adelante había un arco bajo. De allí venía la claridad creciente. El aire era casi sofocante. Cuando llegaron al arco, Gandalf se adelantó indicándoles que se detuvieran. Fue hasta poco más allá de la abertura y los otros vieron que un resplandor le encendía la cara. El mago dio un paso atrás. Esto es alguna nueva diablura, dijo Gandalf, preparada sin duda para darnos la bienvenida. Pero sé dónde estamos. Hemos llegado al primer nivel, inmediatamente debajo de las puertas. Esta es la segunda sala de la antigua Moría y las puertas están cerca, más allá del extremo este, a la izquierda, a un cuarto de milla. Hay que cruzar el puente, subir por una ancha escalinata, luego un pasaje ancho que atraviesa la primera sala, y fuera. Pero venid y mirad. Espiaron y vieron otra sala cavernosa. Era más ancha y mucho más larga que aquella en que habían dormido. Estaban cerca de la pared del este, se prolongaba hacia el oeste perdiéndose en la oscuridad. Todo a lo largo del centro se alzaba una doble fila de pilares majestuosos. Habían sido tallados como grandes troncos de árboles y una intrincada tracería de piedra imitaba las ramas que parecían sostener el cielo raso. Los tallos eran lisos y negros, pero reflejaban oscuramente a los lados un resplandor rojizo. Justo ante ellos, a los pies de dos enormes pilares, se había abierto una gran fisura. De allí venía una ardiente luz roja y de vez en cuando las llamas lamían los bordes y abrazaban la base de las columnas. Unas cintas de humo negro flotaban en el aire cálido. Si hubiésemos venido por la ruta principal desde las salas superiores, nos hubieran atrapado aquí, dijo Gandalf. Esperemos que el fuego se alce ahora entre nosotros y quienes nos persiguen. Vamos. No hay tiempo que perder. Aún mientras hablaban escucharon de nuevo el insistente redoble de tambor, boom, boom, boom. Más allá de las sombras en el extremo oeste de la sala estallaron unos gritos y llamadas de cuerno. Boom, boom, los pilares parecían temblar y las llamas oscilaban. Ahora la última carrera, dijo Gandalf. Si afuera brilla el sol, aún podemos escapar. Seguidme. Se volvió a la izquierda y echó a correr por el piso liso de la sala. La distancia era mayor de lo que habían creído. Mientras corrían oyeron los golpeteos y los ecos de muchos pies que venían detrás. Se oyó un chillido agudo, los habían visto. Hubo luego un clamor y un repiqueteo de aceros. Una flecha silbó por encima de la cabeza de Frodo. Boromir rió. No lo esperaban, dijo. El fuego les cortó el paso. Estamos del mal lado. Mirad adelante, llamó Gandalf. Nos acercamos al puente. Es angosto y peligroso. De pronto Frodo vio ante él un abismo negro. En el extremo de la sala el piso desapareció y cayó a pique a profundidades desconocidas. No había otro modo de llegar a la puerta exterior que un estrecho puente de piedra, sin barandilla ni parapeto, que describía una curva de 50 pies sobre el abismo. Era una antigua defensa de los enanos contra cualquier enemigo que pusiera el pie en la primera sala y los pasadizos exteriores. No se podía cruzar sino en fila de a uno. Gandalf se detuvo al borde del precipicio y los otros se agruparon detrás. Tú adelante, Gimli, dijo. Luego Pippin y Merry. Derecho al principio y escaleras arriba después de la puerta. Las flechas cayeron sobre ellos. Una golpeó a Frodo y rebotó. Otra atravesó el sombrero de Gandalf y allí se quedó sujeta como una pluma negra. Frodo miró hacia atrás. Más allá del fuego vio un enjambre de figuras oscuras, que podían ser centenares de orcos. Esgrimían lanzas y cimitarras que brillaban rojas como la sangre a la luz del fuego. Boom, boom resonaba el redoble, cada vez más alto y más alto, boom, boom.
Legolas se volvió y puso una flecha en la cuerda, aunque la distancia era excesiva para aquel arco tan pequeño. Iba a tirar de la cuerda cuando de pronto soltó la mano dando un grito de desesperación y terror. La flecha cayó al suelo. Dos grandes trolls se acercaron cargando unas pesadas losas y las echaron al suelo para utilizarlas como un puente sobre las llamas. Pero no eran los trolls lo que había aterrorizado al elfo. Las filas de los orcos se habían abierto y retrocedían como si ellos mismos estuviesen asustados. Algo asomaba detrás de los orcos. No se alcanzaba a ver lo que era, parecía una gran sombra y en medio de esa sombra había una forma oscura, quizás una forma de hombre, pero más grande, y en esa sombra había un poder y un terror que iban delante de ella. Llegó al borde del fuego y la luz se apagó como detrás de una nube. Luego y con un salto, la sombra pasó por encima de la grieta. Las llamas subieron rugiendo a darle la bienvenida y se retorcieron alrededor, y un humo negro giró en el aire. Las crines flotantes de la sombra se encendieron y ardieron detrás. En la mano derecha llevaba una hoja como una penetrante lengua de fuego y en la mano izquierda empuñaba un látigo de muchas colas. ¡Ay! ¡Ay! Se quejó Legolas. Un Balrog. Ha venido un Balrog. Gimli miraba con los ojos muy abiertos. El daño de Durin. Gritó y dejando caer el hacha se cubrió la cara con las manos. Un Balrog, murmuró Gandalf. Ahora entiendo. Trastabilló y se apoyó pesadamente en la vara. ¡Qué mala suerte! Y estoy tan cansado. La figura oscura de Estela de Fuego corrió hacia ellos. Los orcos aullaron y se desplomaron sobre las losas que servían como puentes. Boromir alzó entonces el cuerno y sopló. El desafío resonó y rugió como el grito de muchas gargantas bajo la bóveda cavernosa. Los orcos titubearon un momento y la sombra ardiente se detuvo. Enseguida los ecos murieron, como una llama apagada por el soplo de un viento oscuro, y el enemigo avanzó otra vez. Por el puente, gritó Gandalf, recurriendo a todas sus fuerzas huir. Es un enemigo que supera todos vuestros poderes. Yo le cerraré aquí el paso. Huid. Aragorn y Boromir hicieron caso omiso de la orden y afirmando los pies en el suelo se quedaron juntos detrás de Gandalf, en el extremo del puente. Los otros se detuvieron en el umbral del extremo de la sala, y miraron desde allí, incapaces de dejar que Gandalf enfrentara solo al enemigo. El Balrog llegó al puente. Gandalf aguardaba en el medio, apoyándose en la vara que tenía en la mano izquierda, pero en la otra relampagueaba Glamdring, fría y blanca. El enemigo se detuvo de nuevo, enfrentándolo, y la sombra que lo envolvía se abrió a los lados como dos vastas alas. Enseguida esgrimió el látigo y las colas crujieron y gimieron. Un fuego le salía de la nariz. Pero Gandalf no se movió. No puedes pasar, dijo. Los orcos permanecieron inmóviles y un silencio de muerte cayó alrededor. Soy un servidor del fuego secreto, que es dueño de la llama de Anor. No puedes pasar. El fuego oscuro no te servirá de nada, llama de Udun. Vuelve a la sombra. No puedes pasar. El Balrog no respondió. El fuego pareció extinguirse y la oscuridad creció todavía más. El Balrog avanzó lentamente y de pronto se enderezó hasta alcanzar una gran estatura, extendiendo las alas de muro a muro, pero Gandalf era todavía visible, como un débil resplandor en las tinieblas, parecía pequeño y completamente solo, gris e inclinado, como un árbol seco poco antes de estallar la tormenta. De la sombra brotó llameando una espada roja. Glamdring respondió con un resplandor blanco. Hubo un sonido de metales que se entrechocaban y una estocada de fuego blanco. El Balrog cayó de espaldas y la hoja le saltó de la mano en pedazos fundidos. El mago vaciló en el puente, dio un paso atrás y luego se irguió otra vez, inmóvil. No puedes pasar, dijo. El Balrog dio un salto y cayó en medio del puente. El látigo restalló y silbó. No podrá resistir solo, gritó Aragorn de pronto y corrió de vuelta por el puente. Elendil, gritó. Estoy contigo, Gandalf. Gondor, gritó Boromir y saltó detrás de Aragorn. En ese momento, Gandalf alzó la vara y dando un grito golpeó el puente ante él. La vara se quebró en dos y le cayó de la mano. Una cortina enceguecedora de fuego blanco subió en el aire. El puente crujió, rompiéndose justo debajo de los pies del Balrog y la piedra que lo sostenía se precipitó al abismo mientras el resto quedaba allí, en equilibrio, estremeciéndose como una lengua de roca que se asoma al vacío. Con un grito terrible el Balrog se precipitó hacia adelante, la sombra se hundió y desapareció. Pero aún mientras caía sacudió el látigo y las colas azotaron y envolvieron las rodillas del mago, arrastrándolo al borde del precipicio. Gandalf se tambaleó y cayó al suelo, tratando vanamente de asirse a la piedra, deslizándose al abismo. «¡Huid, insensatos!», gritó, y desapareció.
El fuego se extinguió y volvió la oscuridad. La compañía estaba como clavada al suelo, mirando el pozo, horrorizada. En el momento en que Aragorn y Boromir regresaban deprisa, el resto del puente crujió y cayó. Aragorn llamó a todos con un grito. Venid, yo os guiaré ahora. Tenemos que obedecer la última orden de Gandalf. Seguidme. Subieron atropellándose por las grandes escaleras que estaban más allá de la puerta. Aragorn delante, Boromir detrás. Arriba había un pasadizo ancho y habitado de ecos. Corrieron por allí. Frodo oyó que Sam lloraba junto a él y enseguida descubrió que él también lloraba y corría. Boom, 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 resonaban detrás los redobles, ahora lúgubres y lentos. Siguieron corriendo. La luz crecía adelante, grandes aberturas traspasaban el techo. Corrieron más rápido. Llegaron a una sala con ventanas altas que miraban al este y donde entraba directamente la luz del día. Cruzaron la sala, pasando por unas puertas grandes y rotas y de pronto se abrieron ante ellos las grandes puertas, un arco de luz resplandeciente. Había una guardia de orcos que acechaba en la sombra detrás de los montantes a un lado y a otro, pero las puertas mismas estaban rotas y caídas en el suelo. Aragorn abatió al capitán que le cerraba el paso y el resto huyó aterrorizado. La compañía pasó de largo, sin prestarles atención. Ya fuera de las puertas bajaron corriendo los amplios y gastados escalones, el umbral de Moría. Así, al fin y contra toda esperanza, estuvieron otra vez bajo el cielo y sintieron el viento en las caras. No se detuvieron hasta encontrarse fuera del alcance de las flechas que venían de los muros. El valle del arroyo sombrío se extendía alrededor. La sombra de las montañas nubladas caía en el valle, pero hacia el este había una luz dorada sobre la tierra. No había pasado una hora desde el mediodía. El sol brillaba, la luz era alta y blanca. Miraron atrás. Las puertas oscuras bostezaban a la sombra de la montaña. Los lentos redobles subterráneos resonaban lejanos y débiles. Un tenue humo negro salía arrastrándose. No se veía nada más, el valle estaba vacío. La pena los dominó a todos al fin y lloraron, algunos de pie y en silencio, otros caídos en tierra. Boom. El redoble se apagó. 6. Lothlorien. Ay, temo que no podamos demorarnos aquí, dijo Aragorn. Miró hacia las montarías y alzó la espada. Adiós, Gandalf. Gritó. No te dije si cruzas las puertas de Moría, ten cuidado. Ay, como no me equivoqué. ¿Qué esperanzas nos quedan sin ti? Se volvió hacia la compañía. Dejemos de lado la esperanza, dijo. Al menos quizás seamos vengados. Apretemos las mandíbulas y dejemos de llorar. Vamos. Tenemos por delante un largo camino y muchas cosas todavía pendientes. Se incorporaron y miraron alrededor. Hacia el norte el valle corría por una garganta oscura entre dos grandes brazos de las montañas y en la cima brillaban tres picos blancos, Celebril, Panuidol, Caradras, las montañas de Moría. De lo alto de la garganta venía un torrente, como un encaje blanco sobre una larga escalera de pequeños saltos y una niebla de espuma colgaba en el aire a los pies de las montañas. Allá está la escalera del arroyo sombrío, dijo Aragorn apuntando a las cascadas. Tendríamos que haber venido por ese camino profundo que corre junto al torrente, si la fortuna nos hubiese sido más propicia. O Caradras menos cruel, dijo Gimli. Helo ahí, sonriendo al sol. Amenazó con el puño al más distante de los picos nevados y dio media vuelta. Al este el brazo adelantado de las montarías terminaba bruscamente y más allá podían verse unas tierras lejanas, vastas e imprecisas. Hacia el sur las montañas nubladas se perdían de vista a la distancia. A menos de una milla y un poco por debajo de ellos, pues estaban a una regular altura al costado oeste del valle, había una laguna. Era larga y ovalada, como una punta de lanza clavada profundamente en la garganta del norte, pero el extremo sur se extendía más allá de las sombras bajo el cielo soleado. Sin embargo, las aguas eran oscuras, un azul profundo como el cielo claro de la noche visto desde un cuarto donde arde una lámpara. La superficie estaba tranquila, sin una arruga. Todo alrededor una hierba suave descendía por las laderas hasta la orilla lisa y uniforme. El lago espejo, el profundo Keled, Saram. Dijo Gimli. Recuerdo que él dijo, ojalá tengáis la alegría de verlo. Pero no podremos demorarnos allí. Mucho tendré que viajar antes de sentir alguna alegría. Soy yo quien ha de apresurarse y él quien ha de quedarse. La compañía descendió ahora por el camino que nacía en las puertas. Era abrupto y quebrado y se convertía casi enseguida en un sendero y corría serpenteando entre los brezos y retamas que crecían en las grietas de las piedras. Pero todavía podía verse que en otro tiempo un camino pavimentado y sinuoso había subido desde las tierras bajas del reino de los enanos.
En algunos sitios había construcciones de piedra arruinadas junto al camino y montículos verdes coronados por esbeltos abedules o abetos que suspiraban en el viento. Una curva que iba hacia el este los llevó al prado de la laguna y allí, no lejos del camino, se alzaba una columna de ápice quebrado. La piedra de Durin, exclamó Gimli. No puedo seguir sin apartarme un momento a mirar la maravilla del valle. Apresúrate entonces, dijo Aragorn, volviendo la cabeza hacia las puertas. El sol se pone temprano. Quizá los orcos no salgan antes del crepúsculo, pero para ese entonces tendríamos que estar muy lejos. No hay luna casi y la noche será oscura. Ven conmigo, Frodo, llamó el enano, saltando fuera del camino. No te dejaré ir sin que veas el Keled, Saram. Bajó corriendo la ancha ladera verde. Frodo lo siguió lentamente, atraído por las tranquilas aguas azules, a pesar de la pena y el cansancio. Sam se apresuró y lo alcanzó. Gimli se detuvo junto a la columna y alzó los ojos. La piedra estaba agrietada y carcomida por el tiempo y había unas runas escritas, a un lado, tan borrosas que no se podían leer. Este pilar señala el sitio donde Durin miró por primera vez en el lago espejo, dijo el enano. Miremos nosotros, antes de irnos. Se inclinaron sobre el agua oscura. Al principio no pudieron ver nada. Luego lentamente distinguieron las formas de las montañas de alrededor reflejadas en un profundo azul y los picos eran como penachos de fuego blanco sobre ellas, más allá había un espacio de cielo. Allí como joyas en el fondo del lago brillaban unas estrellas titilantes, aunque la luz del sol estuviera muy alta. De ellos mismos, inclinados, no veían ninguna sombra. Oh bello y maravilloso Keled, Saram, dijo Gimli. Aquí descansa la corona de Durin, hasta que despierte. Adiós. Saludó con una reverencia, dio media vuelta y subió deprisa por la pendiente verde hasta el camino. ¿Qué viste? Le preguntó Pippin a Sam, pero Sam estaba demasiado perdido en sus propios pensamientos y no contestó. El camino corría ahora hacia el sur y descendía rápidamente, alejándose de los brazos del valle. Un poco por debajo del lago tropezaron con un manantial profundo, claro como el cristal. El agua fresca caía sobre un reborde y descendía centelleando y gorgoteando por un canal abrupto abierto en la piedra. Este es el manantial donde nace el cauce de plata, dijo Gimli. No bebáis. Es frío como el hielo. Pronto se transforma en un río rápido y se alimenta de muchas otras corrientes montañosas, dijo Aragorn. Nuestro camino lo bordea durante muchas millas. Pues os llevaré por el camino que Gandalf eligió y mi primer deseo es llegar a los bosques donde el cauce de plata desemboca en el río Grande y más allá. Miraron a donde señalaba Aragorn y vieron ante ellos que la corriente descendía saltando por el valle y luego corría hacia las tierras más bajas perdiéndose en una niebla de oro. Allí están los bosques de Lothlórien, dijo Legolas, la más hermosa de las moradas de mi pueblo. No hay árboles como esos. Pues en el otoño las hojas no caen, aunque amarillean. Solo cuando llega la primavera y aparecen los nuevos brotes, caen las hojas, y para ese entonces las ramas ya están cargadas de flores amarillas, y el suelo del bosque es dorado y el techo es dorado y los pilares del bosque son de plata, pues la corteza de los árboles es lisa y gris. Cómo se me alegraría el corazón si me encontrara bajo las enramadas de ese bosque y fuera primavera. A mí también se me alegraría el corazón, aunque fuera invierno, dijo Aragorn. Pero el bosque está a muchas millas. Deprisa. Durante un tiempo, Frodo y Sam consiguieron seguir a los otros de cerca, pero Aragorn los llevaba a paso vivo y al cabo de un rato se arrastraban muy atrás. No habían probado bocado desde la mañana temprano. A Sam la herida le quemaba como un fuego y sentía que se le iba la cabeza. A pesar del sol brillante, el viento le parecía helado luego de la tibia oscuridad de Moría. Se estremeció. Frodo descubría que cada nuevo paso era más doloroso que el anterior y jadeó sin aliento. Al fin Legolas volvió la cabeza y viendo que se habían quedado muy rezagados le habló a Aragorn. Los otros se detuvieron y Aragorn corrió de vuelta, llamando a Boromir. Lo lamento, Frodo, exclamó, muy preocupado. Tantas cosas ocurrieron hoy y hubo tanta prisa que olvidé que estabas herido, y Sam también. Tenías que haber hablado. No hicimos nada para aliviarte, como era nuestro deber, aunque todos los orcos de Moría vinieran detrás. Vamos. Un poco más allá hay un sitio donde podríamos descansar un momento. Allí haré por ti lo que esté a mi alcance. Ven, Boromir. Los llevaremos en brazos. Poco después llegaron a otra corriente de agua que descendía del oeste y se unía burbujeando al tormentoso cauce de plata. Juntos saltaban por encima de unas piedras de color verde y caían espumosos en un barranco. Alrededor se elevaban unos abetos bajos y torcidos, las riberas eran escarpadas y cubiertas con helechos y matas de arándanos.
En el extremo de la hondonada había un espacio abierto y llano que el río atravesaba murmurando sobre un lecho de piedras relucientes. Aquí descansaron. Eran casi las 3 de la tarde y estaban aún a unas pocas millas de las puertas. El sol descendía ya hacia el oeste. Mientras Gimli y los dos hobbits más jóvenes encendían un fuego con ramas y hojas de abeto y traían agua, Aragorn atendió a Sam y a Frodo. La herida de Sam no era profunda, pero tenía mal aspecto y Aragorn la examinó con aire grave. Al cabo de un rato alzó los ojos aliviado. Buena suerte, Sam, dijo. Muchos han recibido heridas peores como prenda por haber abatido al primer orco. La herida no está envenenada, como ocurre demasiado a menudo con las provocadas por estas armas. Cicatrizará bien, una vez que la hayamos atendido. Báñala, cuando Gimli haya calentado un poco de agua. Abrió un saquito y sacó unas hojas marchitas. Están secas y han perdido algunas de sus virtudes, dijo, pero aún tengo aquí algunas de las hojas de atelas que junté cerca de la cima de los vientos. Machaca una en agua y lávate la herida y luego te vendaré. Ahora te toca a ti, Frodo. Yo estoy bien, dijo Frodo, con pocas ganas de que le tocaran las ropas. Todo lo que necesito es comida y descansar un rato. No, dijo Aragorn. Tenemos que mirar y ver qué te han hecho el martillo y el yunque. Todavía me maravilla que estés vivo. Le quitó a Frodo lentamente la vieja chaqueta y la túnica gastada y ahogó un grito, sorprendido. Enseguida se rió. El corcelete de plata relumbraba ante él como la luz sobre un mar ondulado. Él la sacó con cuidado y la alzó, y las gemas de la malla refulgieron como estrellas, y el tintineo de los anillos era como el golpeteo de una lluvia en un estanque. Mirad, amigos míos, llamó. He aquí una hermosa piel de hobbit que serviría para envolver a un pequeño príncipe elfo. Si se supiera que los hobbits tienen cueros semejantes, todos los cazadores de la Tierra Media ya estarían cabalgando hacia la comarca. Y todas las flechas de todos los cazadores del mundo serían inútiles, dijo Gimli, observando boquiabierto la malla. Es una cota de Mithril. Mithril. Nunca vi ni oí hablar de una malla tan hermosa. Es la misma de la que hablaba Gandalf. Entonces no la estimó en todo lo que vale. Pero ha sido bien dada. Le pregunté a menudo qué hacías tú y Bilbo, tan juntos en ese cuartito, dijo Merry. Bendito sea el viejo hobbit. Lo quiero más que nunca. Ojalá tengamos una oportunidad de contárselo. En el costado derecho y en el pecho de Frodo había un moretón ennegrecido. Frodo había llevado bajo la malla una camisa de cuero blando, pero en un punto los anillos habían atravesado la camisa clavándose en la carne. El lado izquierdo de Frodo que había golpeado la pared estaba también lastimado y contuso. Mientras los otros preparaban la comida, Aragorn bañó las heridas con agua donde habían macerado unas hojas de atelas. Una fragancia penetrante flotó en la hondonada y todos los que se inclinaban sobre el agua humeante se sintieron refrescados y fortalecidos. Frodo notó pronto que se le iba el dolor y que respiraba con mayor facilidad, aunque se sintió anquilosado y dolorido durante muchos días. Aragorn le sujetó al costado unas blandas almohadillas de tela. La malla es extraordinariamente liviana, dijo. Póntela de nuevo, si la soportas. Me alegra de veras saber que llevas una cota semejante. No te la quites, ni aun para dormir, a no ser que la fortuna te lleve a algún lugar donde no corras ningún peligro y eso no será muy frecuente mientras dure tu misión. Luego de comer, la compañía se preparó para partir. Apagaron el fuego y borraron todas las huellas. Trepando fuera de la hondonada volvieron al camino. No habían andado mucho cuando el sol se puso detrás de las alturas del oeste y unas grandes sombras descendieron por las faldas de los montes. El crepúsculo les velaba los pies y una niebla se alzó en las tierras bajas. Lejos en el este la luz pálida del anochecer se extendía sobre unos territorios indistintos de bosques y llanuras. Sam y Frodo, que se sentían ahora aliviados y reanimados, iban a buen paso y con solo un breve descanso Aragorn guió a la compañía durante 3 horas más. Había oscurecido. Era ya de noche y había muchas estrellas claras, pero la luna menguante no se vería hasta más tarde. Gimli y Frodo marchaban a la retaguardia, sin hablar, prestando atención a cualquier sonido que pudiera oírse detrás en el camino. Al fin Gimli rompió el silencio. Ningún sonido, excepto el viento, dijo. No hay nada rondando, o mis oídos son de madera. Esperemos que los orcos hayan quedado contentos echándonos de moría. Y quizá no pretendían nada más, no tenían otra cosa que hacer con nosotros. Con el anillo. Aunque los orcos persiguen a menudo a los enemigos a campo abierto y durante muchas leguas, sí tienen que vengar a un capitán. Frodo no respondió. Le echó una mirada a Dardo y la hoja tenía un brillo opaco. Sin embargo había oído algo, o había creído oír algo. Tan pronto como las sombras cayeran alrededor ocultando el camino, había oído otra vez el rápido rumor de unas pisadas.
Aún ahora lo oía. Se volvió bruscamente. Detrás de él había dos diminutos puntos de luz, o creyó ver dos puntos de luz, pero enseguida se movieron a un lado y desaparecieron. ¿Qué pasa? Preguntó el enano. No sé, respondió Frodo. Creí oír el sonido de unos pasos y creí ver una luz. Como ojos. Me ocurrió muchas veces, desde que salimos de Moría. Gimli se detuvo y se inclinó hacia el suelo. No oigo nada sino la conversación nocturna de las plantas y las piedras, dijo. Vamos. Deprisa. Los otros ya no se ven. El viento frío de la noche sopló valle arriba. Ante ellos se levantaba una ancha sombra gris y había un continuo rumor de hojas, como álamos en el viento. Lothlórien, exclamó Legolas. Lothlórien. Hemos llegado a los límites del bosque de oro. Lástima que sea invierno. Los árboles se elevaban hacia el cielo de la noche y se arqueaban sobre el camino y el arroyo que corría de pronto bajo las ramas extendidas. A la luz pálida de las estrellas los troncos eran grises y las hojas temblorosas un débil resplandor amarillo rojizo. Lothlórien, dijo Aragorn. Qué felicidad oír de nuevo el viento en los árboles. Nos encontramos aún a unas 5 leguas de las puertas, pero no podemos ir más lejos. Esperemos que la virtud de los elfos nos ampare esta noche de los peligros que vienen detrás. Si hay elfos todavía aquí en este mundo que se ensombrece, dijo Gimli. Ninguno de los míos ha vuelto a estas tierras desde hace tiempo, dijo Legolas, aunque se dice que Lórien no ha sido abandonado del todo, pues habría aquí un poder que protege a la región contra el mal. Sin embargo, esos habitantes se dejan ver raramente y quizá viven ahora en lo más profundo del bosque, lejos de las fronteras septentrionales. Viven en verdad en lo más profundo del bosque, dijo Aragorn y suspiró como recordando algo. Esta noche tendremos que arreglárnosla solos. Iremos un poco más allá, hasta que los árboles nos rodeen, y luego dejaremos la senda y buscaremos donde dormir. Dio un paso adelante, pero Boromir parecía irresoluto y no lo siguió. No hay otro camino, dijo. ¿Qué otro camino querrías tú? Dijo Aragorn. Un camino simple, aunque nos llevara a través de setos de espadas, dijo Boromir. Esta compañía ha sido conducida por caminos extraños y hasta ahora con mala fortuna. Contra mi voluntad pasamos bajo las sombras de Moría y hacia nuestra perdición. Y ahora tenemos que entrar en el bosque de oro, dices. Pero de estas tierras peligrosas hemos oído hablar en Gondor y se dice que de todos los que entran son pocos los que salen y menos aún los que escapan indemnes. No digas indemne pero sí sin cambio si estarás más en lo cierto, dijo Aragorn, pero la sabiduría está perdiéndose en Gondor, Boromir, sí en la ciudad de aquellos que una vez fueron sabios ahora se habla así de Lothlórien. De cualquier modo, no hay para nosotros otro camino, salvo que quieras volver a las puertas de Moría, escalar las montañas que no tienen caminos, o ir a nado y solo por el río Grande. Entonces, adelante, dijo Boromir, pero es peligroso. Peligroso, es cierto, dijo Aragorn. Hermoso y peligroso, pero solo la maldad puede tenerle miedo con alguna razón, o aquellos que llevan alguna maldad en ellos mismos. Seguidme. Se habían internado poco más de una milla en el bosque cuando tropezaron con otro arroyo, que descendía rápidamente desde las laderas arboladas que subían detrás hacia las montañas del oeste. No muy lejos entre las sombras de la derecha, se oía el rumor de una pequeña cascada. Las aguas oscuras y precipitadas cruzaban el sendero ante ellos, y se unían al cauce de plata en un torbellino de aguas oscuras entre las raíces de los árboles. He aquí el Nimrodel, dijo Legolas. Los elfos silvanos lo cantaron muchas veces y esas canciones se cantan aún en el norte, recordando el arco iris de los altos y las flores doradas que brotan en la espuma. Todo es oscuro ahora y el puente del Nimrodel está roto. Me mojaré los pies, pues dicen que el agua cura la fatiga. Se adelantó, descendió por la barranca escarpada y entró en el arroyo. Seguidme, gritó. El agua no es profunda. Crucemos. Podemos descansar en la otra orilla y el susurro del agua que cae nos ayudará a dormir y a olvidar las penas. Uno a uno bajaron por la ribera y siguieron a Legolas. Frodo se detuvo un momento junto a la orilla y dejó que el arroyo le bañara los pies cansados. El agua era fría y límpida y cuando le llegó a las rodillas Frodo sintió que le lavaba la suciedad del viaje y todo el cansancio que le pesaba en los miembros. Cuando toda la compañía hubo cruzado, se sentaron a descansar, comieron unos bocados y Legolas les contó las historias de Lothlórien que los elfos del bosque oscuro atesoraban aún, historias de la luz del sol y las estrellas en los prados que el río Grande había bañado antes que el mundo fuera gris. Al fin callaron y se quedaron escuchando la música de la cascada que caía dulcemente en las sombras. Frodo llegó a imaginar que oía el canto de una voz, junto con el sonido del agua.
¿Alcanzáis a oír la voz de Nimrodel? Preguntó Legolas. Os cantaré una canción de la doncella Nimrodel, que vivía junto al arroyo y tenía el mismo nombre. Es una hermosa canción en nuestra lengua de los bosques y hela aquí en la lengua del oeste, como algunos la cantan ahora en Rivendell. Legolas empezó a cantar con una voz dulce que apenas se oía entre el murmullo de las hojas. Había en otro tiempo una doncella élfica, una estrella que brillaba en el día, de manto blanco recamado en oro y zapatos de plata gris. Tenía una estrella en la frente, una luz en los cabellos. Como el sol en las ramas de oro de Lorien la Bella. Los cabellos largos, los brazos blancos, libre y hermosa era Lorien. Y en el viento corría levemente, como la hoja del tilo. Junto a los altos de Nimrodel, cerca del agua clara y fresca, la voz caía como plata que cae en el agua brillante. ¿Por dónde anda ahora? Nadie sabe, a la luz del sol o entre las sombras, pues hace tiempo que Nimrodel se extravió en las montañas. Un barco elfo en el puerto gris, bajo el viento de la montaña, la esperó muchos días junto al mar tumultuoso. Un viento nocturno en el norte se levantó gritando. Y llevó la nave desde las playas élficas sobre olas que iban y venían. Cuando asomó la pálida aurora, las montañas grises se hundían más allá de las olas empenachadas de espuma enceguecedora. Amrod vio que la costa desaparecía debajo y más allá de la ola. Y maldijo la nave pérfida que lo llevara lejos de Nimrodel. Había sido antaño un rey élfico señor del valle y los árboles. Cuando los brotes primaverales se doraban en Lothlórien la Bella. Lo vieron saltar desde la borda como flecha de un arco. Y caer en el agua profunda como una gaviota. El aire le movía los cabellos, y la espuma le brillaba alrededor, lo vieron de lejos hermoso y fuerte deslizándose como un cisne. Pero del oeste no llegó una palabra, y en la costa citerior. Los elfos nunca tuvieron noticias de Amrod. La voz se le quebró a Legolas y dejó de cantar. No puedo seguir, dijo. Esto es solo una parte, he olvidado casi todo. La canción es larga y triste, pues cuenta las desventuras que cayeron sobre Lothlórien, Lorien de las Flores, cuando los enanos despertaron al mal en las montañas. Pero los enanos no hicieron al mal, dijo Gimli. Yo no dije eso, pero el mal vino, respondió Legolas tristemente. Luego muchos de los elfos de la estirpe de Nimrodel dejaron sus moradas y partieron y ella se perdió allá lejos en el sur, en los pasos de las montañas blancas, y no vino al barco donde la esperaba Amrod, su amante. Pero en la primavera cuando el viento mueve las primeras hojas aún puede oírse el eco de la voz de Nimrodel junto a los saltos de agua de ese nombre. Y cuando el viento sopla del sur es la voz de Amrod la que sube desde el océano, pues el Nimrodel fluye en el cauce de plata, que los elfos llaman Celebrant, y el Celebrant en el gran Anduin, y el Anduin en la bahía de Belfalas, donde los elfos de Lorien se lanzaron a la mar. Pero ellos nunca volvieron, ni Nimrodel ni Amrod. Se dice que ella vive en una casa construida en las ramas de un árbol, cerca de la cascada, pues tal era la costumbre entre los elfos de Lorien, vivir en los árboles y quizá todavía lo hacen. Por eso se los llamó los Galadrim, las gentes de los árboles. En lo más profundo del bosque los árboles son muy grandes. La gente de los bosques no habitaba bajo el suelo como los enanos, ni levantó fortalezas de piedra hasta que llegó la sombra. Y aún ahora podría decirse que vivir en los árboles es más seguro que sentarse en el suelo, dijo Gimli. Miró más allá del agua el camino que llevaba de vuelta al valle del arroyo sombrío y luego alzó los ojos hacia la bóveda de ramas oscuras. Tus palabras nos traen un buen consejo, Gimli, dijo Aragorn. No podemos construir una casa, pero esta noche haremos como los Galadrim y buscaremos refugio en las copas de los árboles, si podemos. Hemos estado sentados aquí junto al camino más de lo prudente. La compañía dejó ahora el sendero y se internó en las sombras más profundas del bosque, hacia el oeste, a lo largo del arroyo montañoso que se alejaba del cauce de plata. No lejos de los altos de Nimrodel encontraron un grupo de árboles, que en algunos sitios se inclinaban sobre el río. Los grandes troncos grises eran muy gruesos, pero nadie supo decir qué altura tenían. Subiré, dijo Legolas. Me siento en casa entre los árboles, junto a las raíces o en las ramas, aunque estos árboles son de una familia que no conozco, excepto como un nombre en una canción. Melion los llaman y son los que lucen flores amarillas, pero nunca subí a uno. Veré ahora qué forma tienen y cómo se desarrollan. De cualquier modo, dijo Pippin, tendrían que ser árboles maravillosos si pueden ser un sitio de descanso para alguien, además de los pájaros. No puedo dormir colgado de una rama. Entonces cava un agujero en el suelo, dijo Legolas, si está más de acuerdo con tus costumbres. Pero tienes que cavar hondo y muy rápido, o no escaparás a los orcos.
Saltando ágilmente se cogió de una rama que nacía del tronco a bastante altura por encima de ellos. Se balanceó allí un momento y una voz habló de pronto desde las sombras altas del árbol. Taro, dijo en un tono perentorio y Legolas se dejó caer al suelo sorprendido y asustado. Se encogió contra el tronco del árbol. Quietos todos, les susurró a los otros. No os mováis ni habléis. Una risa dulce estalló allá arriba y luego otra voz clara habló en una lengua élfica. Frodo no entendía mucho de lo que se decía, pues la lengua de la gente silvana del este de las montañas se parecía poco a la del oeste. Legolas levantó la cabeza y respondió en la misma lengua. ¿Quiénes son y qué dicen?, preguntó Merry. Son elfos, dijo Sam. ¿No oyes las voces? Sí, son elfos, dijo Legolas, y dicen que respiráis tan fuerte que podrían atravesaros con una flecha en la oscuridad. Sam se llevó rápidamente la mano a la boca, pero también dicen que no tengáis miedo. Saben que estamos por aquí desde hace rato. Oyeron mi voz del otro lado del Nimrodel y supieron que yo era de la familia del norte y por ese motivo no nos impidieron el paso, y luego oyeron mi canción. Ahora me invitan a que suba con Frodo, pues han tenido alguna noticia de él y de nuestro viaje. A los otros les dicen que esperen un momento y que monten guardia al pie del árbol hasta que ellos decidan. Una escala de cuerda bajó de las sombras. Era de color gris plata y brillaba en la oscuridad, y aunque parecía delgada podía sostener a varios hombres, como se comprobó más tarde. Legolas trepó ágilmente y Frodo lo siguió más despacio y detrás fue Sam tratando de no respirar con fuerza. Las ramas del Mallorn eran casi horizontales al principio y luego se curvaban hacia arriba, pero cerca de la copa el tronco se dividía en una corona de ramas y vieron que entre esas ramas los elfos habían construido una plataforma de madera, o flet como se la llamaba en esos tiempos. Los elfos la llamaban talan. Un agujero redondo en el centro permitía el acceso a la plataforma y por allí pasaba la escala. Cuando Frodo llegó al flet, encontró a Legolas sentado con otros 3 elfos. Llevaban ropas de un color gris sombra y no se los distinguía entre las ramas, a no ser que se movieran bruscamente. Se pusieron de pie y uno de ellos descubrió un farol pequeño que emitía un delgado rayo de plata. Alzó el farol y escrutó el rostro de Frodo y el de Sam. Luego tapó otra vez la luz y dijo en su lengua palabras de bienvenida. Frodo respondió titubeando. Bienvenido, repitió entonces el elfo en la lengua común, hablando lentamente. Pocas veces usamos otra lengua que la nuestra, pues ahora vivimos en el corazón del bosque y no tenemos tratos voluntarios con otras gentes. Aún los hermanos del norte están separados de nosotros. Pero algunos de los nuestros aún viajan lejos, para recoger noticias y observar a los enemigos y ellos hablan las lenguas de otras tierras. Soy uno de ellos. Me llamo Haldir. Mis hermanos, Rúmil y Orofin, hablan poco vuestra lengua. Pero algo habíamos oído de vuestra venida, pues los mensajeros de Elrond pasan por Lórien cuando vuelven remontando la escalera del arroyo sombrío. No habíamos oído hablar de los hobbits, o medianos, desde años atrás y no sabíamos que aún vivieran en la Tierra Media. No parecéis gente mala. Y como vienes con un elfo de nuestra especie, estamos dispuestos a ayudarte, como lo pidió Elrond, aunque no sea nuestra costumbre guiar a los extranjeros que cruzan estas tierras. Pero tenéis que quedaros aquí esta noche. ¿Cuántos sois? 8, dijo Legolas. Yo, 4 hobbits, y 2 hombres. Uno de ellos, Aragorn, es de Oesternace y amigo de los elfos. El nombre de Aragorn, hijo de Arathorn, es conocido en Lórien, dijo Aldir, y tiene la protección de la dama. Todo está bien entonces. Pero solo me hablaste de 7. El último es un enano, dijo Legolas. Un enano, dijo Haldir. Eso no es bueno. No tenemos tratos con los enanos desde los días oscuros. No se los admite en estas tierras. No puedo permitirle el paso. Pero es de la montaña solitaria, de las fieles gentes de Dain y amigo de Elrond, dijo Frodo. Elrond mismo decidió que nos acompañara y se ha mostrado valiente y leal. Los elfos hablaron en voz baja, e interrogaron a Legolas en la lengua de ellos. Muy bien, dijo Haldir por último. Esto es lo que haremos, aunque no nos complace. Si Aragorn y Legolas lo vigilan y responden por él, lo dejaremos pasar, aunque cruzará Lothlórien con los ojos vendados. Pero no es momento de discutir. No conviene que los vuestros se queden en tierra. Hemos estado vigilando los ríos, desde que vimos una gran tropa de orcos yendo al norte hacia Moría, bordeando las montañas, hace ya muchos días. Los lobos aúllan en los lindes de los bosques. Si venís en verdad desde Moría, el peligro no puede estar muy lejos, detrás de vosotros. Partiréis de nuevo mañana temprano. Los 4 hobbits subirán aquí y se quedarán con nosotros. No les tenemos miedo. Hay otro Talan en el árbol próximo. Allí se refugiarán los demás.
Tú, Legolas, responderás por ellos. Llámanos, si algo anda mal. Y no pierdas de vista al enano. Legolas bajó por la escala llevando el mensaje de Haldir y poco después Merry y Pippin trepaban al alto Fled. Estaban sin aliento y parecían bastante asustados. Bien, dijo Merry jadeando. Hemos traído vuestras mantas junto con las nuestras. Trancos ha ocultado el resto del equipaje bajo un montón de hojas. No había necesidad de esa carga, dijo Haldir. Hace frío en las copas de los árboles en invierno, aunque esta noche el viento sopla del sur, pero tenemos alimentos y bebidas que os sacarán el frío nocturno y pieles y mantos de sobra.